«¡No toques a mis hijas!», gritó el patrón millonario furioso. Pero al darse la vuelta, la nueva señora de la limpieza lo miró a los ojos y le dijo algo que jamás imaginó escuchar. Tomás Gallardo tenía todo lo que muchos soñaban: una casa enorme al sur de la ciudad, negocios exitosos y millones en el banco. Pero si alguien se paraba frente a él, por más de 3 segundos, se daba cuenta de que ese señor de traje caro y mirada seria cargaba algo más pesado que cualquier fortuna. Se le notaba en 1900 la forma en que caminaba, como si siempre llevara una piedra gigante encima. Desde que Mariana, su esposa, había muerto en un accidente de auto 2 años atrás, Tomás no volvió a sonreír como antes, ni con sus hijas, ni con nadie. Las gemelas, Ana y Paula, eran igualitas por fuera, pero bien diferentes por dentro. Ana era callada, se quedaba mucho tiempo viendo por la ventana del cuarto. Paula, en cambio, gritaba por cualquier cosa, se enojaba sin motivo y rompía juguetes que antes cuidaba como si fueran de cristal. Tenían apenas 8 años y ya habían aprendido a esconder lo que sentían, aunque se les saliera sin querer en las noches, cuando creían que nadie las escuchaba llorar. Tomás hacía lo que podía, o al menos eso pensaba. Contrataba maestras privadas, terapeutas, cocineros, todo lo que se suponía que les iba a hacer bien, pero nunca estaba. Salía muy temprano, regresaba tarde, comía solo en su oficina y cada vez hablaba menos. En la casa, todo estaba en silencio la mayoría del tiempo. El personal trabajaba sin hacer ruido, como si la mansión se hubiera convertido en un museo donde cualquier palabra fuerte podía romper algo. Ya habían pasado por 4 niñeras. Ninguna duraba más de 1 mes. Una dijo que las niñas no la obedecían, otra que no podía con los berrinches, otra que se sintió incomodísima por el ambiente de la casa. La última simplemente dejó una nota en la cocina que decía: «Gracias, pero no puedo más con esto». A Tomás no le importaban mucho las niñeras. Él las contrataba porque sabía que las niñas no podían estar solas, pero no se tomaba el tiempo de conocerlas. Mientras no hicieran escándalo, le parecía suficiente. Pero después de esa última renuncia, Paula comenzó a tener pesadillas tan fuertes que terminaba vomitando del susto. Ana se orinaba en la cama, aunque ya no era su edad. Algo tenía que cambiar, aunque Tomás no tuviera ni idea de por dónde empezar. Fue entonces cuando Matilde, la ama de llaves que trabajaba con la familia desde antes que nacieran las gemelas, se animó a decirle lo que pensaba. Con cuidado, porque sabía cómo era él, se acercó a su despacho mientras él revisaba correos y papeles que nunca se acababan. «Don Tomás, perdón que me meta, pero las niñas necesitan a alguien que esté aquí, que les hable, que las escuche, a alguien de verdad», dijo Matilde, mirándolo con esos ojos que decían más de lo que las palabras podían. Tomás levantó la mirada. No estaba enojado, pero tampoco agradecido. Estaba cansado, muy cansado. Se frotó los ojos y dijo sin pensarlo mucho: «Está bien, búscate a alguien, pero que sea diferente a las otras». Matilde se encargó del asunto como si fuera algo personal. No usó agencias ni recomendaciones elegantes. Fue directo con una amiga que conocía a una chica llamada Natalia. «Es buena con los niños, tiene carácter, pero es dulce. No es como las demás», le dijo. Eso bastó. Mientras tanto, Tomás seguía en lo suyo. Tenía una rutina tan marcada que parecía automático. Se despertaba, se bañaba, con agua casi hirviendo, tomaba café negro sin azúcar, revisaba los mismos 3 portales de noticias, se metía en llamadas eternas, firmaba papeles y en las noches cenaba lo primero que encontraba. A veces ni cenaba. La mayoría de las veces dormía en el sofá del estudio, con la laptop abierta encima del pecho. No hablaba de Mariana, nunca, ni con las niñas, ni con nadie. Sus fotos seguían en algunos rincones de la casa, pero cubiertas de polvo. Nadie las limpiaba, como si todos pensaran que tocarlas era como molestar un fantasma. Las niñas tampoco preguntaban. Entendieron rápido que a su papá le dolía hablar de su mamá, así que guardaron silencio, aunque por dentro se les partiera el alma. Una noche, Paula entró al estudio mientras Tomás dormía. Llevaba su cobijita en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Se quedó parada ahí, mirándolo dormir, como si esperara que en cualquier momento despertara y le dijera que todo iba a estar bien. Pero él no se movió, ni se enteró que estuvo ahí. Al día siguiente, Natalia llegó a la casa con una mochila sencilla, el cabello recogido y unos tenis blancos.
No venía con poses, ni con nervios. Solo traía una mirada firme y una sonrisa pequeña. Las niñas la vieron desde las escaleras, escondidas. Paula la señaló con el dedo como si fuera a disparar un comentario malo, pero Ana le bajó la mano sin decir nada. Matilde la presentó sin tanta vuelta. Tomás bajó apenas unos minutos, la saludó con un apretón de manos rápido y volvió a su oficina. «Si algo no va bien, me avisas», fue lo único que le dijo antes de desaparecer otra vez en su mundo de llamadas, contratos y silencios. Nadie sabía todavía, ni Natalia, ni Tomás, ni las niñas, que esa llegada iba a sacudir todo, que poco a poco, esa rutina vacía que llevaba años instalada en esa casa, se iba a romper de una forma que nadie se imaginaba. La puerta de entrada se abrió a las 9 en punto de la mañana. Natalia entró sin hacer ruido, pero con paso firme. No traía muchas cosas, solo una mochila desgastada y una bolsa donde se notaba que traía una libreta, una botella de agua y quizá una muda de ropa. Tenía el cabello recogido en una coleta apretada, los tenis limpios, pero ya gastados, y una expresión que no dejaba saber si estaba nerviosa o simplemente concentrada. No sonreía demasiado, pero tampoco se veía seria. Era de esas personas que no te intimidan, pero tampoco se dejan pisotear. Matilde la recibió en la entrada con una mirada entre protectora y curiosa. Le ofreció un café, pero Natalia dijo que prefería primero conocer a las niñas. No quería perder tiempo. Matilde sonrió con un poco de alivio. Por fin alguien que no se hacía la delicada ni llegaba con cara de «¿A qué horas me pagan?». Le explicó rápidamente cómo estaba organizada la casa, qué horarios tenían las niñas, cómo eran en general. Pero antes de terminar, Natalia levantó la vista y dijo: «Prefiero conocerlas yo misma, sin que me cuenten mucho. Quiero ver cómo me tratan sin que me digan antes cómo son». Matilde asintió. Ya le caía bien. Las gemelas bajaron las escaleras sin hacer ruido, como si fueran pequeñas espías. Ana venía más atrás, abrazando un peluche con forma de zorrito. Paula iba al frente, con los brazos cruzados y una cara de pocos amigos. Al llegar al último escalón, Paula soltó un «¿Otra?», con tanto veneno que Matilde tuvo que voltearla a ver. Natalia no se molestó, ni siquiera reaccionó. Solo se agachó un poco y les habló sin tono meloso, como si hablara con niñas normales, no como si fueran unas princesitas. «Soy Natalia. Me llamaron para cuidar de ustedes. No sé si les caigo bien o mal, pero aquí estoy. Podemos probar unos días y ver qué pasa, ¿les parece?», dijo, sin cambiar la cara. Paula la miró con desconfianza, como si esperara que de pronto sacara un títere o empezara a hablarles como bebé. Ana no dijo nada, pero dio un paso al frente y extendió la mano. Natalia se la estrechó con suavidad, como si supiera que ese gesto, viniendo de Ana, significaba algo más. Tomás, desde el segundo piso, escuchaba la conversación sin dejarse ver. Estaba apoyado contra la baranda, sin moverse. Llevaba un vaso de café frío en la mano. Cuando escuchó la voz de Natalia, algo se le movió por dentro, pero no supo qué. Era una voz clara, firme, que no sonaba ni nerviosa ni sumisa. Bajó después de unos minutos y apareció en la sala. Natalia se puso de pie, lo saludó con un «buenos días», sin sonreír demasiado. Él le contestó con un movimiento leve de cabeza. Tomás no dijo mucho. Le preguntó si ya había trabajado con niños. Ella le dijo que sí. No especificó dónde ni con quiénes, pero él no insistió. Solo le dijo que confiaba en Matilde y que esperaba que todo fluyera sin problemas. «Mis hijas son lo más importante que tengo», dijo antes de girarse e irse. Natalia alcanzó a notar que no le sostuvo la mirada más de 5 segundos. Estaba claro que ese hombre no quería hablar mucho con nadie. Ese primer día fue raro, pero no malo. Natalia les propuso hacer unos dibujos. Paula se negó de inmediato y se fue al jardín. Ana se sentó con ella en el suelo del comedor y empezó a garabatear sin decir palabra. Cuando Paula regresó, Natalia le dijo sin levantar la voz: «Si no quieres dibujar, no pasa nada, pero si haces ruido solo para molestar, también voy a ignorarte». Paula se quedó fría. Era la primera vez que alguien no le rogaba que cooperara, ni la mandaba castigada. Se quedó de pie, observando cómo Ana le mostraba a Natalia un dibujo de su mamá con alas. Natalia no preguntó nada, solo le dijo: «Te quedó bonito. Si quieres lo colgamos en tu cuarto». Ese día no hubo gritos, ni llanto ni quejas, solo una calma rara, como si algo nuevo se estuviera acomodando, pero nadie supiera bien qué era. Por la noche, Tomás preguntó cómo había estado todo. Matilde le dijo: «Mejor de lo que esperaba.
Él asintió sin decir más, y se encerró de nuevo en su estudio. Natalia se quedó en el cuarto que le habían asignado, una habitación al fondo, del pasillo, lejos del resto. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia y tranquila. Se sentó en la cama, sacó de su mochila una foto vieja que guardaba doblada entre unas hojas, la miró unos segundos y luego la metió de nuevo sin decir nada. Mientras tanto, las niñas hablaban bajito entre ellas. Ana le decía a Paula que Natalia no era como las otras. Paula no quería admitirlo, pero también lo había notado. Había algo en ella que no daba miedo, ni flojera, ni ganas de molestarla nomás por molestar. Los días siguientes, Natalia fue ganándose terreno, sin forzar nada. Cocinaba con ellas, les enseñaba cosas sencillas, como arreglar su ropa o preparar su merienda. No las trataba como bebés, pero tampoco como adultas. Cuando Paula se enojaba, Natalia no le gritaba ni la mandaba al cuarto. Le decía, «Avísame cuando se te pase», y se iba. Eso la desconcertaba. No sabía si le molestaba o le gustaba. Ana, en cambio, se le pegaba sin decir palabra. Caminaba detrás de ella como una sombra, muda. Natalia no preguntaba nada del papá, no se metía en su espacio, no buscaba conversar con él, ni se inventaba excusas para hablarle. Si Tomás estaba en la sala, ella pasaba, saludaba y seguía. Si él preguntaba algo sobre las niñas, le contestaba en una frase corta y directa, y eso, sin que nadie lo entendiera, empezó a llamar la atención de Tomás. Él no estaba acostumbrado a eso. Todas las niñeras anteriores se hacían las simpáticas, intentaban quedar bien con él, se ponían nerviosas cuando él aparecía. Natalia no. Era como si le diera igual si él estaba o no, y eso lo hacía pensar más de la cuenta. Una tarde, Tomás bajó antes de lo usual, se asomó al jardín y vio a Natalia jugando con las niñas. No hacían nada espectacular, solo pintaban con agua unas piedras grandes, pero se reían. Las gemelas se reían como no lo hacían desde hacía mucho. Se quedó mirándolas desde la ventana, sin que lo vieran. Algo le picó en el pecho. No supo si era alegría o incomodidad, y ahí empezó todo. Aunque Natalia parecía llevarse bien con las niñas, y todo iba mucho mejor que antes, Tomás no terminaba de confiar. No tenía una razón clara, pero algo en su cabeza le decía que no podía bajar la guardia tan rápido. Había visto demasiadas cosas en su vida, como para creer en coincidencias. Que justo llegara una niñera que conectara con Ana y Paula tan rápido, algo no le cuadraba del todo. No pensaba mal de ella, pero tampoco se sentía tranquilo. Le costaba. Natalia lo notó desde el principio. No, era tonta. Sabía leer las miradas, los gestos, los silencios. Y Tomás, aunque trataba de esconderlo, era un libro abierto cuando algo lo hacía ruido. Cada vez que ella hablaba con las niñas, él se asomaba sin hacer ruido. Cuando cocinaba con ellas, él pasaba por la cocina sin necesidad, como solo para mirar. No decía nada, pero ahí estaba, como una sombra curiosa que no se iba. Una tarde, mientras las niñas hacían tarea, Natalia fue a dejar una bandeja de galletas en la cocina. Tomás estaba ahí, sirviéndose agua. Se cruzaron por primera vez sin que hubiera nadie más alrededor. Ella saludó con un «buenas tardes», tranquilo, y él respondió con lo mismo, pero no se movió. Se quedó mirándola como queriendo preguntarle algo, pero sin decidirse. Al final solo dijo, «¿De dónde vienes tú?». Natalia no se sorprendió por la pregunta. «De Cuautitlán», contestó, mientras se limpiaba las manos con una servilleta. Tomás siguió. «¿Tienes experiencia trabajando con niños?», preguntó sin quitarle la vista. «Sí, en casas, en una guardería, y cuidé a mis sobrinos por años», respondió sin sonar a discurso aprendido. «¿Tienes familia?», preguntó él. Natalia dudó medio segundo antes de decir, «la justa». Tomás asintió, como si con eso ya tuviera suficiente, pero en realidad se le quedaron más preguntas en la cabeza. Después de ese encuentro, empezó a revisar cosas que antes ni se le ocurrían. Le pidió a su asistente en la oficina que hiciera una revisión básica de los antecedentes de Natalia. No, estaba buscando algo en particular, pero quería estar seguro. El informe llegó 3 días después, sin historial criminal, sin problemas legales, sin nada raro. Solo una mujer normal que había trabajado en varios lugares cuidando niños. Nada más. Pero aún así, Tomás no soltaba del todo el freno. Sentía que Natalia ocultaba algo, no por maldad, sino porque no hablaba mucho de sí misma. Era discreta, callada. Siempre se enfocaba en las niñas, en sus tareas, en el orden de la casa. Nunca hablaba de su vida fuera de ahí.
Nunca mencionaba amigos, ni a su familia, ni siquiera qué hacía en su tiempo libre. Para Tomás, eso era raro. Aunque no lo admitiera, lo hacía sentir incómodo no saber más de alguien que ahora pasaba tanto tiempo con sus hijas. Un día, mientras tomaban desayuno, Paula soltó algo que le cayó como piedra a Tomás. Natalia dice que no hay que tenerle miedo a los recuerdos feos, que si uno no los mira de frente, te muerden por la espalda. Tomás bajó la taza y se quedó viendo a la niña. ¿Te dijo eso?, preguntó con tono serio. Paula se encogió de hombros. Sí, me lo dijo cuando no quería ver las fotos de mamá. Ana la miró y bajó la cabeza. Ese comentario le encendió una alarma a Tomás. No porque creyera que Natalia tuviera malas intenciones, sino porque sentía que se estaba metiendo demasiado en la parte emocional de las niñas, y él no estaba preparado para eso. A duras penas podía manejar sus propios sentimientos, como para que alguien más viniera a mover lo poco que ya tenía bajo control. Esa misma tarde, llamó a Natalia a su oficina en casa. Ella llegó tranquila, con el cabello suelto por primera vez. Se sentó donde él le indicó y esperó en silencio. Tomás no anduvo con rodeos. Mis hijas han pasado por mucho. No quiero que nadie las revuelva más, dijo sin levantar la voz. Natalia no se inmutó. Lo miró directo. No las estoy revolviendo. Solo hablo con ellas. Las escucho, respondió. No te lo tomes a mal, pero me cuesta confiar. No sé qué tanto. Estás buscando aquí, soltó Tomás, sin quitarle los ojos de encima. Natalia se mantuvo firme. No estoy buscando nada. Solo trabajo aquí. Y si algún día siente que no le sirve lo que hago, me voy. Pero yo no vine a llenar vacíos ni a ocupar el lugar de nadie. Solo estoy ayudando a 2 niñas que están rotas por dentro, igual que usted, dijo, sin levantar la voz, sin dramatismo, pero con claridad. Tomás se quedó callado, no porque estuviera enojado, sino porque esa última frase le pegó donde más le dolía. Ella lo había visto. Había notado lo que nadie decía, que él también estaba roto, aunque se escondiera tras trajes caros y agendas llenas. Después de eso, no volvió a cuestionarla directamente, pero seguía con la duda en el aire. Había algo en Natalia que lo inquietaba, no porque fuera mala, sino porque era real. No actuaba, no fingía, no buscaba agradar. Y eso, para alguien como Tomás, era complicado. Por su lado, Natalia también estaba alerta. Sabía que Tomás no confiaba del todo, que la miraba como si esperara descubrir un secreto. Y sí, lo tenía. Algo de su pasado que no quería que saliera. No por vergüenza, sino porque no quería que interfiriera con el presente. Tenía claro que si ese pedazo de su historia llegaba a saberse, tal vez la correrían sin pensarlo, pero mientras pudiera, lo iba a mantener guardado. Las niñas empezaban a confiar más en ella, sobre todo Ana. Paula todavía se resistía, como si tuviera miedo de quererla demasiado y que después se fuera como las demás, pero ya no la rechazaba. A veces la buscaba sin que nadie lo notara, como cuando se hacía la dormida y dejaba que Natalia le acomodara la cobija. Tomás observaba todo eso sin saber bien qué hacer con lo que sentía. No era desconfianza pura, tampoco era aceptación total. Era una mezcla rara de duda, interés y miedo. Miedo de abrir una puerta que había mantenido cerrada por 2 años. Miedo de que alguien entrara a moverle el mundo que con tanto esfuerzo había mantenido a raya. Y eso, apenas, estaba empezando. Eran las 2:30 de la madrugada, cuando Natalia se despertó con un sonido leve que venía del pasillo. Al principio no supo si lo había soñado o si de verdad algo se escuchaba. Se quedó quieta, con los ojos abiertos, tratando de entender si era uno de esos ruidos raros que hace la casa en la noche, como cuando la madera truena por el frío o el viento pega en las ventanas. Pero no, era algo más. Era un sollozo. Alguien lloraba. Se puso de pie sin hacer ruido y salió del cuarto. Caminó despacio, descalza, como si el piso fuera de cristal. Al llegar cerca del cuarto de las niñas, escuchó con más claridad. Era Paula. Estaba sentada en el piso, con la espalda pegada a la puerta, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos cerrados y la boca apretada, como si no quisiera que nadie la oyera, pero no podía aguantarlo más. Lloraba bajito, con ese llanto que uno guarda para no molestar a nadie, pero que duele más por dentro. Natalia se agachó frente a ella, sin tocarla, sin decir nada todavía. Paula abrió los ojos y al verla se sorprendió. Se limpió la cara rápido, como si quisiera esconder lo que estaba sintiendo, pero no pudo. La mirada se le partió. Bajó la cabeza, como si le diera pena que alguien la viera así. ¿Te duele algo?,
preguntó Natalia con voz suave. Paula negó con la cabeza. ¿Tuviste una pesadilla? La niña volvió a negar. Entonces Natalia solo dijo: ¿Quieres que me siente contigo? Paula no respondió, pero se hizo a un lado. Natalia se sentó en el piso, sin decir más. Se quedaron las dos ahí, en silencio, por un rato largo. No se escuchaba nada más que la respiración de ambas y el ruido lejano de un coche que pasaba por la calle. Después de varios minutos, Paula se giró y le apoyó la cabeza en el hombro. Natalia no la abrazó de inmediato. Esperó. Solo cuando sintió que la niña se aferraba a su brazo, le pasó despacito la mano por la espalda. Entonces Paula se quebró. Lloró sin freno, como si se le hubiera roto algo por dentro que llevaba apretando mucho tiempo. Es que ya no me acuerdo bien de su voz, dijo entre lágrimas. La de mi mamá. Antes la escuchaba en mi cabeza, pero ya no. Ya no me acuerdo de cómo sonaba. Natalia no dijo nada, solo la sostuvo más fuerte. Y Ana se acuerda de cosas que yo no. A veces dice que mamá la peinaba de una forma o que le cantaba algo, y yo no me acuerdo. Me da coraje. Me siento fea. Me siento vacía. Sollozó Paula. Y a veces tengo miedo de que si me sigo olvidando, un día ya no me duela. Y eso me hace sentir peor. Natalia la abrazó con más fuerza. Le acarició el cabello. Le limpió las lágrimas con la mano. Eso no va a pasar. El dolor no se va. Solo se acomoda. Pero no desaparece. Y eso está bien. Es parte de ti. Como tus manos. Como tus pies. No te hace menos. Te hace tú. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Tomás entró con la cara desencajada, descalzo y en pijama, como si hubiera escuchado algo terrible. Miró la escena en un segundo. Su hija, llorando, abrazada a Natalia, en el suelo, a mitad de la noche. Lo primero que le salió fue desde la garganta, directo y seco. ¿Qué le estás haciendo? Quítale las manos de encima. Natalia se soltó de Paula de inmediato y se puso de pie, sin entender qué pasaba. Paula se cubrió la cara, asustada por el grito. Tomás se acercó rápido, con el cuerpo tenso, como si fuera a empujarla o sacarla de ahí a la fuerza. No le estaba haciendo nada, estaba consolándola, dijo Natalia, levantando las manos, sin alzar la voz, pero con fuerza. Está llorando por su mamá. La estaba escuchando, eso es todo. Tomás miró a Paula, que tenía la cara empapada. Se detuvo. El enojo se le empezó a apagar poco a poco, como si se diera cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Paula, con la voz temblorosa, apenas pudo decir: «Papá, solo me estaba ayudando». Tomás dio un paso atrás, tragó saliva, se llevó la mano a la cara, cerró los ojos, respiró hondo, pero le temblaban los hombros. «Perdón», alcanzó a decir, bajando la voz por primera vez. «Perdón, pensé que... no sé qué pensé». Natalia no dijo nada, no era el momento. Ayudó a Paula a levantarse, le limpió la cara con la manga del suéter y la llevó a su cama. Ana estaba despierta, mirándolo todo desde su almohada. No dijo nada, solo le dio espacio a su hermana. Tomás se quedó de pie, como si no supiera si salir o quedarse. Al final, se acercó un poco. «¿Estás bien?», le preguntó a Paula. Ella asintió sin mirarlo. Natalia volvió al pasillo. Ya no tenía ganas de dormir. Tomás la siguió. Afuera, frente a la puerta cerrada, se quedaron unos segundos sin decir palabra, hasta que él rompió el silencio. «No fue justo lo que hice. Me dejé llevar. Me asusté. Y reaccioné mal», dijo con un tono que no usaba nunca. Natalia lo miró con los ojos tranquilos, pero firmes. «Lo entiendo, pero si vamos a trabajar juntos, necesito que confíe en mí. No puedo hacer bien mi trabajo si cada vez que pasa algo fuerte, me va a señalar como si fuera una amenaza». Tomás bajó la mirada. «Tienes razón», dijo, y se fue caminando despacio hacia su cuarto. Natalia se quedó ahí un rato más. Miró la puerta del cuarto de las niñas y pensó en todo lo que no sabía de esa casa, de esa familia, pero también pensó en todo lo que sí estaba empezando a entender, y eso le daba fuerza para seguir. Tomás no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama como si tuviera piedras debajo. Se le aparecía la cara de Paula llorando, la forma en que se abrazaba a Natalia, el miedo en los ojos de su hija cuando él gritó, la sorpresa y firmeza con la que Natalia lo enfrentó, sin perder el control. Se sentía como un idiota. No era la primera vez que se dejaba llevar por su miedo, pero esta vez se pasó. Sabía que se había pasado. Apenas salió el sol, se levantó. No se bañó, no desayunó, no se puso traje. Solo se puso una sudadera y bajó con cara de que tenía algo pendiente. Matilde lo vio pasar y lo notó raro, pero no preguntó.
Solo le dijo que las niñas estaban en el comedor con Natalia. Él asintió y caminó directo para allá. Natalia estaba sirviendo jugo cuando él entró. Paula comía cereal en silencio. Ana hojeaba un cuaderno con dibujos. Los tres lo miraron al mismo tiempo. Natalia no cambió la cara. Paula bajó la vista. Tomás respiró hondo. Se acercó despacio y habló sin rodeos. Paula, mi amor, ¿puedo hablar contigo un momento? La niña lo miró con desconfianza, pero dijo que sí. Se levantó de la silla y lo siguió hasta el pasillo, justo frente a la puerta que anoche los había marcado a todos. Tomás se agachó para quedar a su altura. No sabía por dónde empezar, pero lo intentó. Perdóname, hija. Me equivoqué. No debí gritar así. No debí entrar de esa manera. Me asusté y no pensé. Lo siento mucho. Paula lo miró seria, con los ojos todavía tristes. Yo solo quería abrazarla, dijo bajito. Ya sé, y está bien. No hiciste nada malo. Yo fui el que reaccionó mal, y no lo voy a volver a hacer. Te lo prometo. Paula asintió, sin decir más. Tomás la abrazó despacio, sin apurarla. Ella lo dejó. Fue un abrazo raro, como torpe, pero sincero. Hacía tiempo que no se tocaban así, sin apuro ni rutina. Después, Tomás volvió al comedor. Natalia seguía ahí, terminando de limpiar unas migas del mantel. Ana lo miró como si esperara que dijera algo importante. Paula regresó y se sentó sin hablar. Tomás se quedó parado frente a Natalia. Necesito hablar contigo, si tienes un momento. Natalia le dijo que sí, sin dudar. Lo siguió hasta la sala. Él la dejó pasar primero, se sentó en un sillón y esperó a que ella hiciera lo mismo. No estaba nervioso, pero sí tenso. No sabía cómo iba a sonar lo que tenía que decir, y eso le incomodaba. Anoche actué mal. Me dejé llevar por un impulso. Pensé algo que no era. Entré como loco y grité sin entender lo que pasaba. Y tú, estabas haciendo lo correcto. Lo hiciste bien. Yo fui el que la arruinó. Natalia no lo interrumpió. Solo escuchó. Te pido una disculpa. De verdad, no tengo excusas. Solo me cuesta. A veces siento que si bajo la guardia, voy a perder el control de todo. Y eso me da miedo. Pero no es tu culpa. Tú has hecho más por mis hijas en una semana que lo que han logrado todos los demás en meses. Y lo valoro. Solo me cuesta. Natalia lo miró sin enojo. Su cara no era dura, pero tampoco era la de alguien que ya lo había perdonado sin más. Gracias por decirlo. No todos lo hacen. No voy a negar que me dolió. Me hizo sentir como si no tuviera derecho a consolarla. Como si por no ser de su familia, no pudiera abrazarla cuando lo necesita. Y yo no vine aquí a robar ningún lugar. Vine a trabajar, a cuidar, y porque me importa lo que les pasa a esas niñas. Tomás asintió. Bajó la mirada un segundo. Lo sé, lo estoy entendiendo, aunque me cueste. Se hizo un silencio corto, incómodo, hasta que él levantó la cabeza y dijo algo que no había dicho en mucho tiempo. Me siento perdido, Natalia. Con ellas, con todo. Desde que Mariana murió, no sé cómo ser papá solo, y menos cuando siento que también estoy roto. Esas palabras no eran comunes en él. Nunca hablaba de Mariana. Nunca aceptaba estar mal. Natalia no respondió de inmediato. Solo lo observó, como si tratara de entender qué tanto podía decirle sin pasarse de la raya. No tienes que saberlo todo, solo estar. A veces eso es lo único que necesitan. Que estés, aunque no digas nada, aunque solo las escuches, aunque te equivoques. Tomás se quedó pensando en eso. No dijo que sí, no negó. Solo dejó que la idea se le metiera en la cabeza. Cuando se levantaron, no se abrazaron, no se tocaron, no se dijeron nada más, pero los dos sabían que algo había cambiado. Ya no era solo la niñera y el jefe. Había un respeto nuevo, algo más claro. No amistad, no confianza ciega, pero sí una especie de tregua, un acuerdo silencioso. No nos vamos a hacer daño. Esa tarde, Tomás se quedó más tiempo en casa. Ayudó a Paula con su tarea, aunque no entendía nada de matemáticas. Vio a Ana dibujar y le preguntó por qué todos sus dibujos tenían alas. Ella respondió, porque mamá ya no camina, ahora vuela. Tomás tragó saliva, pero no dijo nada. Solo le acarició el cabello. Natalia los observaba desde lejos, desde el marco de la puerta, sin interrumpir. Sabía que esas escenas eran nuevas. Sabía también que no duraban mucho, pero eran pasos, pequeños, lentos, pero pasos. Y a veces, eso era suficiente. Después de aquella noche tensa y de la disculpa al día siguiente, algo cambió en la casa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Era como si se hubiera abierto una ventana después de mucho tiempo.
y de pronto, el aire que entraba ya no se sentía tan pesado. Tomás no se volvió simpático de un día para otro, ni Natalia se volvió parte de la familia de la nada. Pero el ambiente empezó a aflojar, las miradas dejaron de ser tan duras, los silencios no eran tan incómodos y las niñas ya no caminaban por la casa como si tuvieran que cuidar cada paso. Ana comenzó a seguir a Natalia a todas partes. No hablaba mucho, como siempre, pero no se despegaba. Se sentaba en la misma habitación donde Natalia estuviera, aunque solo estuviera leyendo o doblando ropa. Paula, en cambio, seguía con su actitud más cerrada, pero ya no era tan dura. Cuando nadie la veía, se le salía una sonrisa o soltaba un comentario bueno, y cuando Natalia le daba una instrucción, ya no rodaba los ojos ni hacía berrinche, solo lo hacía, con flojera, pero lo hacía. Tomás también empezó a cambiar, sin notarlo. Antes se encerraba, apenas cruzaba la puerta. Ahora, de vez en cuando, se quedaba unos minutos más en el comedor después de cenar. Se tomaba el café ahí, mirando cómo las niñas hablaban de su día. A veces preguntaba algo, a veces solo escuchaba, pero ya no huía tan rápido. Un día, Natalia propuso hacer una tarde de juegos. Nada caro, nada complicado. Solo una manta en el jardín, cartas, plastilina, colores, cosas simples. Matilde les preparó agua fresca y galletas, y todos bajaron al jardín, incluso Tomás, aunque al principio solo como espectador. Se sentó con su celular en una silla de jardín, pero de a poco fue bajando el brillo de la pantalla para mirar lo que pasaba delante de él. Paula estaba riéndose con la cara toda embarrada de plastilina. Ana armaba una figura extraña y se la mostraba a Natalia como si fuera una obra de arte, y ella, sin exagerar, la miraba y decía: «Esto parece un monstruo que acaba de salir de la tierra. Me encanta». Paula soltó una carcajada tan fuerte que hasta Tomás volteó. «¿Tú no vas a hacer uno?», preguntó Paula, mirándolo directo. Tomás levantó la ceja. «¿Un monstruo?», preguntó, medio burlándose. «Sí, pero sin miedo, ¿eh? A ver si te sale tan feo como el mío». Natalia se rió bajito. Tomás dejó el celular a un lado, se acercó y se arrodilló junto a la manta. Agarró un pedazo de plastilina verde y comenzó a formar algo sin forma. «Listo», dijo después de unos minutos, mostrándoles una bolita con ojos. «Esto es un monstruo que se transforma en empresario para pasar desapercibido». Las niñas rieron, Natalia también, y ahí quedó el momento. Simple, divertido, como si fueran una familia normal por un rato. Desde ese día, Tomás empezó a compartir más. No todo el tiempo, no todos los días, pero se notaba. A veces desayunaba con ellas, aunque solo fueran 10 minutos. Empezó a interesarse en los dibujos de Ana, en los cuentos que Paula leía, y también se notó que ya no vigilaba a Natalia como antes. Ya no pasaba por los cuartos, solo para ver qué hacía. Ya no le hacía preguntas raras. Era como si por fin se hubiera quitado ese chip de sospecha constante. Por su parte, Natalia no aprovechó esa confianza para acercarse más de la cuenta. Seguía con su estilo firme y discreto. Nunca se metía en lo que no le tocaba. No hablaba de Tomás con las niñas. No se metía en temas de familia, ni mencionaba a Mariana. Solo estaba ahí, presente, estable, confiable. Y eso, para todos en la casa, era un respiro. Un detalle que no pasó desapercibido fue que las niñas empezaron a dormir mejor. Ana ya no tenía pesadillas. Paula ya no se despertaba en medio de la noche llorando. Y Matilde lo notó. Lo comentó un día con Natalia en la cocina mientras lavaban los trastes. «Desde que llegaste, esto es otro lugar. No sé qué haces, pero funciona». Natalia sonrió, pero no dijo nada, porque en realidad no estaba haciendo nada mágico. Solo estaba, atenta, paciente, presente. Una tarde, mientras Natalia doblaba ropa en su cuarto, Tomás se asomó en la puerta. No era común que lo hiciera. Ella lo miró con cara de «¿Todo bien?». Él entró sin decir mucho y se apoyó en el marco. «Voy a salir con las niñas el sábado. Quiero llevarlas al parque que está rumbo a Coajimalpa, el que tiene las lanchitas. ¿Tú quieres venir?». Natalia paró de doblar una camiseta. No esperaba eso. «¿Estás seguro?», preguntó. Tomás asintió. «Las niñas lo van a disfrutar más si tú estás. Y la verdad, yo también». Fue directo. Ella le respondió con una sonrisa leve y un «Va, gracias». Ese sábado fue distinto a todos los anteriores. Subieron al coche temprano. Natalia se sentó atrás con las niñas. Tomás iba manejando. Pusieron música infantil, comieron papas fritas en el camino, rieron con cualquier cosa. Y al llegar al parque,
Todo fluyó como si ya lo hubieran hecho 1000 veces. Remaron en una lancha por el lago. Paula se empapó por salpicar a su papá. Ana se quedó dormida sobre Natalia cuando ya iban de regreso. Tomás, al verla tan tranquila con ella, no sintió celos ni incomodidad. Sintió otra cosa, algo más parecido a alivio. La nueva dinámica no tenía nombre. No era familia, ni equipo, ni hogar feliz, pero era algo. Era una rutina más amable. Un lugar donde ya no todo dolía, donde el silencio ya no era tan frío, donde había risas, no todo el tiempo, pero sí suficientes. Y eso, aunque no se dijera, se notaba, se sentía, se vivía. El lunes en la tarde, mientras Natalia ayudaba a las niñas a hacer un cartel para la escuela, se escuchó el timbre de la entrada. Matilde fue a abrir, sin pensar que esa visita iba a sacudir todo de nuevo. Y ahí estaba, Renata, con su cabello perfectamente planchado, lentes oscuros carísimos y un bolso que parecía más caro que todo lo que había en la sala. Sonreía, pero con esa sonrisa que no calienta. «Sobrinitas», gritó, sin esperar invitación, entrando como si viviera ahí. Las niñas se voltearon sorprendidas. Paula corrió hacia ella con una mezcla de emoción y duda. Ana se quedó donde estaba. Natalia se paró de inmediato, como acto reflejo. «¿Tú eres la nueva niñera?», le dijo Renata, clavando la mirada como quien escanea a alguien de pies a cabeza. Natalia solo respondió: «Sí, soy Natalia». Renata sonrió forzada. «Ah, interesante». Tomás bajó al escuchar voces. Se quedó quieto al verla. No se saludaron con cariño. Fue más como un cruce frío de miradas entre dos personas que ya se conocían demasiado. «¿Qué haces aquí, Renata?» «Ay, pues vine a ver a las niñas, Tomás. Hace mucho que no las veo. Me fui unos meses, pero ya estoy de vuelta. Y quería saber cómo estaban. Además, Mariana era mi hermana. Me parece normal querer ver cómo están mis sobrinas, ¿no?» Tomás no dijo nada. Sabía que discutir en ese momento solo iba a armar un escándalo frente a las niñas. «Está bien», dijo él seco. «Pasa». Renata se sentó en el sofá como si fuera suyo. Sacó dulces de su bolsa y empezó a ofrecérselos a las niñas, aunque era justo antes de la cena. Natalia se acercó con calma y le dijo en voz baja a Paula que mejor los guardara para después. Renata lo notó y levantó una ceja. «¿Ya estás decidiendo tú lo que pueden o no comer?», preguntó, sin disimular el tono molesto. Tomás la escuchó y frunció el ceño. Natalia no contestó, no cayó en la provocación. Durante los siguientes días, Renata empezó a aparecer más seguido, a veces sin avisar, a veces con regalos, otras con excusas tontas. Se metía en todo, la rutina de las niñas, lo que comían, lo que hacían, hasta en las decisiones de Tomás. Se hacía la simpática frente a él, pero cuando estaba sola con Natalia, la trataba como si fuera una intrusa, sutil, pero hiriente. «Te ves muy joven para este trabajo», le dijo una vez, mientras Natalia recogía unos zapatos del pasillo. «No cualquiera puede con niñas que han pasado por algo tan fuerte. Se necesita madurez, presencia». Natalia no respondió, solo siguió con lo suyo. Pero cada frase de Renata era una piedra más, nunca directo, pero siempre apuntando. Un día, durante la comida, Renata le preguntó a Tomás si pensaba dejar a las niñas con una extraña por tanto tiempo. «Digo, solo lo menciono porque hay muchos casos de gente que parece buena, pero no lo es. No lo digo por nadie, claro. Solo digo que uno nunca sabe». Las niñas se incomodaron. Natalia apretó los labios. Tomás la miró. Notó que ella no reaccionaba, como si ya conociera ese tipo de comentarios. Se cansó. «Renata, si tienes algo que decir, dilo claro. No me gusta que tires indirectas como si fuéramos niños». Ella se hizo la ofendida. Puso cara de «yo solo intento ayudar», y bajó la voz para quedar como víctima. «Ay, Tomás, no te pongas así. Solo quiero que estés atento. Las niñas son mi familia también, y me importan». Pero no era eso. Renata no venía solo a cuidar a nadie. Venía a marcar territorio, a meter ruido, a recordarle a Tomás que ella estaba ahí, cerca, y que siempre lo estaría, como una sombra pegada al pasado. Una noche, cuando Natalia fue a buscar su suéter al cuarto de lavado, se encontró a Renata sola en la cocina. Estaba sirviéndose vino, como si la casa fuera suya. «¿Ya te acostumbraste a esta casa?», le preguntó sin verla. «Porque no te encariñes mucho. Esto no va a durar». Natalia la miró sin miedo. «No vine a quedarme para siempre. Vine a ayudar». Renata se giró. La miró directo, como quien mide a alguien.
Sí, claro, pero a veces, cuando la gente se mete demasiado, después cuesta sacarla, y yo cuido a los míos. Natalia dio un paso hacia ella, sin perder la calma. Entonces hazlo, cuídalos, pero hazlo de verdad, no solo cuando te conviene, porque estar cerca no es lo mismo que estar presente. Renata soltó una risita, como si no le importara, pero sus ojos dijeron otra cosa. Natalia no le tenía miedo, y eso, para alguien como Renata, era nuevo. A partir de ese momento, todo fue más tenso. Natalia empezó a notar que algunas cosas desaparecían de su cuarto. Un día faltaba una libreta, otro día una blusa estaba tirada en el piso. No eran robos, era otra cosa. Intimidación, mensajes, y lo peor. Renata estaba manipulando a Paula. Le hablaba a solas. Le decía que nadie como la familia podía entender su dolor, que los extraños solo estaban ahí porque les pagaban, que su mamá no querría que alguien más tomara su lugar. Paula, que apenas estaba sanando, empezó a cambiar. Se volvió más callada, más irritable, más dura con Natalia. Tomás no lo notaba al principio. Seguía creyendo que Renata solo quería pasar tiempo con sus sobrinas, pero poco a poco, algo le empezó a sonar mal. No entendía bien qué, pero el ambiente ya no era el mismo. Una mañana, Paula explotó. Natalia le pidió que apagara la tablet para desayunar, y ella se levantó bruscamente y gritó: «Tú no eres mi mamá, no tienes derecho a decirme nada». El silencio en la cocina fue brutal. Ana la miró con los ojos abiertos. Matilde dejó caer un vaso de lo sorprendida. Natalia no se defendió, solo la miró, con dolor, no con enojo, con dolor real. Paula salió corriendo. Tomás bajó cuando escuchó el grito. Preguntó qué había pasado. Natalia no explicó mucho, solo dijo: «Alguien está metiéndole ideas a tu hija, y no soy yo». Tomás entendió al instante. Se le cayó algo por dentro. Fue a buscar a Paula, y también, por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver a Renata con otros ojos. Después del grito de Paula y esa frase que se sintió como una patada al estómago de Natalia, la casa cambió. Algo se rompió. Lo que había mejorado poco a poco en las últimas semanas, esa calma que por fin se sentía en el ambiente, se fue al carajo en un solo momento. Natalia lo sintió en el aire. No eran solo palabras. Era el efecto de algo más profundo, algo que venía cocinándose en silencio. Y sabía exactamente de dónde venía, de Renata. Desde que esa mujer apareció, el ambiente se volvió raro, pesado, no como un pleito abierto, sino como esa incomodidad que uno no puede explicar, pero que sabe que está ahí. Y ahora, con Paula actuando así, era obvio. Renata no venía solo a ver a sus sobrinas, venía con una agenda. Tomás empezó a notarlo también. Esa misma tarde, llamó a Paula a su estudio para hablar a solas. Le preguntó si había algo que quisiera decirle. Paula se hizo la distraída. Jugaba con los cordones de sus tenis. Evitaba mirarlo, pero cuando él le preguntó directo si Renata le había dicho algo sobre Natalia, bajó la cabeza. «Solo dice que tú no deberías dejar que alguien extraño viva aquí, y que mamá no estaría de acuerdo». Tomás sintió cómo se le apretó el pecho. Sabía que eso no venía de Paula. Era algo que alguien le había metido en la cabeza. Y Paula, con todo lo que llevaba encima, era fácil de influenciar. En vez de regañarla, Tomás se agachó frente a ella y le habló suave. «Escúchame bien, hija. Mamá ya no está, y eso duele. Nos duele a todos. Pero Natalia no está aquí para reemplazar a nadie. Está porque tú y tu hermana necesitan estar bien. Y si alguien te hace sentir confundida, me lo tienes que decir. ¿Está bien?» Paula asintió con la mirada baja. Luego lo abrazó, sin decir nada. Esa noche, Tomás esperó a que las niñas se durmieran. Luego bajó a la cocina, donde Natalia estaba guardando los platos del día. No quería que se enterara por nadie más. «Estuve hablando con Paula, y confirmo lo que sospechabas. Renata está metiéndose con ella. Está diciendo cosas que no debe, manipulándola». Natalia se detuvo. No actuó sorprendida. Solo dijo: «Lo sabía». Tomás se pasó la mano por el cabello. Se notaba cansado, frustrado. «No sé qué quiere». «Oh, bueno, sí, pero no entiendo por qué ahora. ¿Por qué volver así, de golpe?» Natalia lo miró fijo. «Porque no soporta perder el control, y porque ahora que tú estás empezando a sanar, a acercarte a tus hijas, eso le molesta. Antes tú solo sobrevivías, pero ahora estás viviendo otra vez, y ella quiere ese lugar». Tomás se quedó callado unos segundos. «Yo nunca tuve nada con Renata, ni después de lo de Mariana. Ella intentó acercarse, más de una vez,
Pero yo jamás. No hace falta que me lo digas a mí, dijo Natalia, sin reproche. Pero sí deberías empezar a ponerle límites claros. Al día siguiente, Tomás lo hizo. Renata llegó a la casa como si nada, con un vestido ajustado, unas flores en la mano y una sonrisa tan falsa que hasta Matilde rodó los ojos. Pero esta vez, Tomás no la dejó avanzar. «Necesito hablar contigo a solas», le dijo. Apenas la vio, la llevó a la oficina, cerró la puerta y, sin levantar la voz, fue directo. «No quiero más comentarios tuyos hacia las niñas. No quiero más veneno disfrazado de preocupación. Si vienes, es para visitarlas, no para cuestionar decisiones que no te corresponden». Renata lo miró, sorprendida. Alzó la ceja como si no entendiera de qué hablaba. «¿Yo? ¿Veneno? Tomás, por favor. Solo me preocupo. No quiero que les pongas enfrente a alguien que ni conoces bien. La conozco lo suficiente para saber que mis hijas han estado mejor desde que llegó, y para saber que tú vienes a sembrar dudas, no a sumar». Renata dejó la flor en el escritorio con fuerza, como quien pone una ficha sobre la mesa en 1900 en un juego donde ya se cansó de perder. «¿Y qué? ¿Ahora te gusta? ¿Te estás enamorando de ella?» Tomás no respondió, ni afirmó ni negó, pero el silencio bastó. Renata lo notó, y ahí cambió el tono. «Te estás dejando llevar. Estás ciego, Tomás. Mariana no estaría de acuerdo con esto. Tampoco estaría de acuerdo con que tú uses a sus hijas para tus propios problemas». Renata lo miró como si le hubiera clavado una aguja. Luego agarró su bolso, dio media vuelta y salió sin decir más. Pero el problema no terminó ahí. Al contrario, solo se encendió más. Al día siguiente, Natalia recibió una llamada anónima en su celular. Alguien la acusaba de haber estado envuelta en un caso grave en su antiguo trabajo. No dieron detalles, pero la amenaza era clara. Alguien quería ensuciar su imagen. Cuando colgó, se le fue el color de la cara. En el desayuno, Matilde comentó que un señor vino preguntando por ella. No dejó nombre, solo dijo que necesitaba confirmar unos datos. Natalia ya no dudaba. Renata estaba detrás de eso. No era coincidencia. Estaba buscando cualquier excusa para hacerla quedar mal. Esa misma noche, mientras Natalia leía con Ana en la sala, Renata entró de golpe. «¿Puedo hablar contigo?» Ana se asustó. Natalia le pidió con calma que fuera a su cuarto. Cuando se quedaron solas, Renata no esperó ni un segundo. «Sé cosas de ti, Natalia. Cosas que no le has dicho a Tomás. Cosas que si él se entera, no vas a durar ni un minuto más en esta casa». Natalia la miró con frialdad. «¿Quieres que hablemos con él juntos? Porque no tengo nada que esconder. Pero tú sí. Tú tienes muchas cosas que no sabes cómo tapar». Renata se rió, pero esa risa nerviosa, incómoda. «No me subestimes, niña. No sabes de lo que soy capaz». Natalia dio un paso adelante, sin miedo. «Tú tampoco sabes de lo que soy capaz yo. Así que si vas a seguir con tus juegos, hazlo. Pero no me voy a quedar callada. Y no vas a volver a usar a las niñas como armas». Renata se fue furiosa, pero algo en su cara cambió. Por primera vez, parecía que no tenía el control. Esa noche, Natalia se quedó sola en su cuarto. Pensó en todo lo que estaba pasando, en lo que venía. Sabía que se venía una tormenta, pero también sabía que no iba a huir. Y Tomás, desde su estudio, también pensaba en todo lo que no había visto antes, en lo que estaba empezando a sentir y en lo que tenía que hacer, aunque doliera. El miércoles por la tarde, mientras Natalia estaba en la cocina preparando una gelatina con las niñas, Matilde entró con cara de susto. Tenía en la mano un sobre blanco y grande, de esos que traen cosas serias. Se lo pasó a Natalia sin decir nada, solo con una mirada que decía: «Esto no es buena noticia». Natalia lo agarró, lo miró por fuera y supo de inmediato de dónde venía. No necesitó abrirlo para sentir ese hoyo en el estómago. Era de donde no quería volver a saber nunca más. Guardó el sobre en su mochila sin que las niñas lo vieran. Fingió que nada pasaba, pero desde ese momento, algo dentro de ella se activó. Esa parte que uno guarda en el fondo, donde se acumulan los recuerdos que dan vergüenza, miedo o dolor. Esa parte que uno prefiere enterrar bien hondo para poder seguir adelante. Pero ahora estaba ahí, en la mesa, esperando. Esa noche, cuando todos dormían, Natalia se encerró en su cuarto, cerró la puerta con seguro y abrió el sobre. Adentro había una copia de una denuncia que no era nueva, pero sí dolorosa. También una carta escrita a mano, sin firma, con letra que reconocía muy bien. Decía: «No creas que porque cambiaste de ciudad, ya te olvidaste de lo que hiciste. Tarde o temprano alguien se va a enterar.
Y cuando eso pase, ni las niñas ni el patrón te van a defender. Natalia sintió cómo le temblaban las manos. La carta no tenía nombre, pero sabía quién la había escrito. Era de Alfredo, su ex, un tipo que no solo la engañó, sino que la metió en un problema legal cuando ella tenía apenas 20 años. Un tipo que usó su nombre para cubrir un robo en una guardería donde trabajaban los dos. Ella no lo sabía, pero cuando todo explotó, la policía la citó. Nunca la metieron presa, pero quedó con antecedentes, aunque no era culpable. Salió del caso con la ayuda de una abogada pública, y desde entonces decidió empezar de cero. Cambió de casa, de trabajo, de ciudad, de todo. Pero él la había encontrado. Otra vez. No sabía cómo, pero lo había hecho. Natalia no pudo dormir, no por miedo a lo que dirían de ella, sino por miedo a que todo lo que estaba construyendo con Ana y Paula se viniera abajo. Tenía miedo de que Tomás pensara que le mintió, que era una cualquiera, que solo se había metido a su casa para aprovecharse. Y más aún, tenía miedo de perderlas a ellas. A la mañana siguiente, intentó actuar normal, pero Matilde la notó. La conocía ya lo suficiente como para saber que algo andaba mal. Cuando las niñas salieron al jardín, la agarró del brazo y la llevó a la lavandería, donde nadie las escuchaba. ¿Qué pasa? ¿Qué venía en ese sobre? Natalia no pudo mentirle. Se quebró. Le contó todo. Lo de su ex, lo del caso viejo, la carta. Matilde se quedó helada, no porque la juzgara, sino porque no esperaba que esa mujer fuerte que lo aguantaba todo tuviera ese pasado tan duro. Pero no la regañó, no la cuestionó, solo le dijo: ¿le vas a decir a don Tomás? Natalia bajó la cabeza. Quiero, pero tengo miedo. Si le digo antes de que lo sepa por otro lado, tal vez entienda, pero si se entera por Renata, va a pensar lo peor. Matilde pensó un segundo. Entonces no esperes, porque esa mujer no se va a quedar quieta. Está buscando la forma de sacarte, y si ya empezó a buscar en tu pasado, es porque sabe que hay algo. Hazlo tú primero. Esa misma tarde, Natalia se armó de valor. Esperó a que las niñas estuvieran con Matilde viendo una película y fue a tocar a la oficina de Tomás. Él estaba revisando unos papeles. Al verla, le sonrió, cosa que no hacía seguido, pero ella no le regresó la sonrisa. ¿Tienes 5 minutos?, preguntó con seriedad. Claro, pasa. Se sentó al frente de él, con las manos en las piernas, sudando frío. Hay algo que necesito contarte, y prefiero hacerlo yo antes de que lo escuches por otro lado. Tomás la miró serio. Dejó los papeles a un lado. Dime. Y se lo soltó todo, sin adornos, sin excusas, sin llorar, pero con el nudo en la garganta. Le contó cómo conoció a Alfredo, cómo se metió en problemas sin saber, cómo casi la culpan de algo que no hizo, cómo quedó marcada por algo que no fue su culpa. Le mostró el sobre, la carta, todo. Le dijo que no tenía nada que esconder, pero que entendía si ya no quería que siguiera trabajando con las niñas. Tomás no dijo nada por varios segundos. Solo miraba los papeles. Los leía con cuidado. Luego alzó la vista y le preguntó: ¿Tú hiciste eso? No, respondió ella firme, pero dejé que alguien jugara conmigo, y no me di cuenta hasta que fue tarde. Tomás se quedó en silencio otro momento. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó viendo hacia el jardín, donde las niñas reían. Después se giró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque me dio miedo. Pensé que si sabías, no me darías la oportunidad de demostrarte quién soy. Tomás la miró de una forma que ella no supo leer al principio, pero luego lo entendió. Te creo, no porque quiera, sino porque se nota. Yo sé lo que es arrastrar un dolor que no te mereces. No voy a permitir que alguien te quiera hacer sentir menos por un error que no fue tuyo. Natalia no pudo aguantar más. Lloró, no con gritos, no con drama. Lloró bajito, como se llora cuando alguien por fin te cree. Tomás se acercó, puso su mano sobre su hombro y le dijo: Vamos a cuidar esto, juntos. Natalia asintió. No sabía qué iba a pasar después, pero en ese momento se sintió más protegida que nunca. Aunque Tomás le dijo a Natalia que le creía, que la apoyaba y que iban a cuidar esto juntos, la verdad es que después de esa conversación, algo cambió entre ellos. No fue algo inmediato ni escandaloso, pero Natalia lo sintió. Tomás ya no tenía la misma mirada. Seguía tratándola con respeto, sí, pero ahora había algo en su forma de moverse, de hablarle, de verla, como si algo dentro de él hubiera empezado a desconfiar sin querer. Tal vez no lo hacía a propósito, tal vez ni él mismo lo notaba, pero estaba ahí. Los días pasaron, y no volvió a sacar el tema. No le preguntó más sobre su pasado ni mencionó la carta.
pero tampoco volvió a acercarse como antes. Ya no buscaba momentos para convivir con las niñas. Volvió a encerrarse más en su oficina. A veces ni cenaba con ellas. Natalia empezó a sentir que el terreno que habían construido juntos se estaba agrietando otra vez. Por otro lado, Renata no desapareció. Al contrario, al ver que Natalia seguía en la casa, que no la habían despedido ni hecho a un lado, redobló su esfuerzo. Empezó a meter más dudas, pero ahora no solo con Paula, sino también con el personal de la casa. Le hablaba a Matilde como si fueran amigas. Le soltaba frases disfrazadas de preocupación. ¿No te parece raro que esa muchacha sepa manejar a las niñas también? A veces pienso que alguien tan buena no puede ser tan limpia por dentro, comentaba mientras se tomaba su café en la cocina. Matilde no le seguía el juego, pero tampoco se enfrentaba con ella. Sabía que Renata tenía un poder raro en esa casa, aunque nadie supiera por qué. Una tarde, cuando Natalia fue a buscar a Ana a su cuarto, notó que su mochila estaba abierta. Las cosas estaban revueltas. Buscó rápido su carpeta de documentos y le faltaba una hoja. Era una copia del papel del caso que le había mostrado a Tomás. Se le heló la sangre. No quería pensar mal, pero ya no podía confiar en nadie más que en Matilde. Esa noche fue con ella. Me falta un documento. Estoy casi segura de que alguien lo sacó de mi cuarto. ¿Crees que fue Renata? No sé, pero no me sorprendería. Y si fue ella, lo va a usar. No sé cómo, pero lo va a hacer. Y lo hizo. Al día siguiente, en plena comida, Renata se presentó con un sobre en la mano. Sonreía. Saludó con una alegría falsa y se sentó como si fuera parte de la familia. Tomás estaba ahí, cansado, con cara de pocos amigos. Traje algo que creo que deberías ver, Tomás. Nada grave, pero creo que necesitas saber con quién estás dejando a tus hijas, dijo, mientras le pasaba el sobre por debajo de la mesa. Natalia lo vio todo desde el otro extremo. Supo exactamente qué era ese sobre. Supo también que ese momento iba a definirlo todo. Tomás abrió el sobre. Lo miró. Reconoció el papel. Era una copia exacta del que ya había visto días atrás. No había nada nuevo. Pero Renata no lo sabía. Pensaba que lo estaba sorprendiendo. ¿Y esto?, preguntó Tomás, sin expresión. Lo encontré. No sé si tú ya sabías, pero me pareció correcto avisarte. No podemos dejar pasar por alto este tipo de cosas. Las niñas están en riesgo si dejamos que cualquier persona entre a esta casa con secretos tan feos. Tomás la interrumpió. Renata, ya lo sabía. Ella se quedó fría. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Ya sabías esto? Sí. Natalia me lo contó ella misma. Me mostró ese mismo documento. No hay nada que no sepas tú y que no sepa yo. Así que gracias, pero no necesito que sigas metiendo tus narices donde no te corresponde. El silencio en la mesa fue brutal. Las niñas no entendían bien, pero notaron que algo raro estaba pasando. Natalia sentía el corazón en la garganta. No por Renata, por Tomás, por cómo la defendió, pero también por cómo había dudado días atrás. Renata se quedó sin palabras. Por primera vez. Se levantó de la mesa con la cara dura. Tomás se levantó también. Te voy a pedir que te vayas, y que no regreses hasta nuevo aviso. Renata no protestó. Solo agarró su bolsa y salió de la casa con pasos firmes, con la dignidad hecha pedazos por dentro. Cuando todo se calmó, Natalia se quedó sola un rato en el jardín. Necesitaba respirar, pero Tomás fue con ella. Se sentó a su lado. No hablaban, solo estaban. Gracias, le dijo ella sin mirarlo. Perdón, respondió él, en voz baja. Sé que después de que me contaste, me alejé. No fue justo. No te desconfié del todo, pero me costó. Me dio miedo meterme otra vez en algo emocional, y preferí hacerme a un lado. Natalia lo miró. Lo noté, y lo entendí, pero duele, porque yo no vine aquí a buscar algo contigo. Vine a cuidar de tus hijas, y ahora me duele no solo por ellas, también por ti. Tomás bajó la cabeza. Yo no estoy listo para muchas cosas, pero sí estoy listo para no perder lo que hemos construido, sea lo que sea. Esto ya no es solo trabajo. Natalia no dijo nada, solo se quedaron ahí, con esa tensión entre ellos que ya no era de rabia ni de miedo, sino de algo que todavía no tenía nombre. Pasaron 3 días, 3 días donde todo parecía estar en pausa, como si la casa entera estuviera esperando algo. Tomás estaba raro. No volvió a sacar el tema de Renata, ni mencionó lo que pasó en la comida. Natalia seguía cumpliendo con su trabajo como siempre, puntual, presente, atenta, pero ya no era igual. Las niñas lo sentían también. No sabían explicar qué, pero sabían que había algo en el aire. Paula estaba más callada de lo normal, Ana más pegada a Natalia que nunca,
y Matilde se movía por la casa como si caminara sobre vidrios, evitando cualquier comentario que pudiera encender algo. Todo era frágil. El viernes por la tarde, Tomás pidió hablar con Natalia. Ella supo que algo venía, no por el tono, sino por su forma de evitar su mirada. La citó en su oficina, la misma donde se habían dicho tantas cosas importantes. Esta vez, ella entró sin miedo, pero con el estómago apretado. «Necesito decirte algo», empezó él. «Y no es fácil». Natalia se quedó de pie, esperando. «Me llamaron del colegio de las niñas. Parece que alguien envió una copia de ese documento. La denuncia fue anónima, pero ya sabes quién fue». Natalia se tragó el coraje. No era sorpresa. Renata no había terminado. Solo se había retirado a pensar cómo atacar desde otro lado. El problema es que la dirección del colegio quiere una reunión. Y aunque yo les expliqué lo que pasó, no depende solo de mí. Natalia se cruzó de brazos. Estaba cansada, harta. No de Tomás, de todo. ¿Quieres que me vaya? Él la miró directo por primera vez. No quiero, pero creo que tienes que hacerlo por ahora, hasta que todo esto se aclare. Las palabras le cayeron como agua helada. No lloró, no se enojó, solo bajó la cabeza. Fue como si se le apagara algo por dentro. Está bien, dijo, firme. Lo entiendo. No quiero que sientas que te estoy echando. Intentó Tomás. Esto no es por ti. Es por cómo están atacando desde afuera, por cómo están usando tu pasado para hacer daño. No, Tomás. Sí es por mí, porque si yo no tuviera ese pasado, nadie tendría con qué atacarme. Así que sí, es por mí. Y está bien. No pasa nada. Él se levantó. Dio un paso hacia ella. Natalia, por favor, prefiero que lo dejemos así. Déjame irme tranquila. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Fue directo a su cuarto. Agarró su mochila, metió lo que pudo en 10 minutos y bajó con Matilde. Matilde la vio con los ojos aguados. ¿Te vas? Sí. ¿Y las niñas? No les digas nada todavía. Solo diles que tuve que salir. Matilde quiso abrazarla, pero Natalia no se lo permitió. No porque no lo necesitara, sino porque si lo hacía, iba a quebrarse. Salió por la puerta de servicio. No quería pasar por la sala. No quería volver a ver a Tomás, ni a nadie. Pero Ana la vio desde la escalera. No dijo nada. Solo bajó corriendo y la alcanzó antes de que llegara a la reja. ¿Te vas? Natalia la miró. No pudo fingir. Sí, Ana, pero no es para siempre. Ana se le colgó del cuello, llorando. Natalia la abrazó tan fuerte como pudo. Se agachó, le limpió las lágrimas y le dijo bajito: «Tú eres fuerte, y tu hermana también. No importa si no estoy. Ustedes van a estar bien, ¿sí?» Ana no respondió, solo asintió con la cabeza, mientras se aferraba a ella como si no quisiera soltarla jamás. Cuando Natalia cruzó la reja, sintió que se le rompía algo adentro. Caminó rápido, sin mirar atrás. No tenía a dónde ir exactamente, pero sabía que no podía quedarse ahí. Por dignidad, por cuidado, por todo. Mientras tanto, Tomás se quedó solo en la oficina. Se sentó en su silla, se agarró la cabeza y se quedó ahí, sin moverse. Matilde entró más tarde. No preguntó nada, solo le dejó una taza de café sobre el escritorio. «Lo hiciste por miedo, ¿verdad?» Él no respondió. «Pues ojalá que el miedo te sirva de compañía, porque a ella la perdiste». Y se fue, dejándolo solo con su café, frío y el silencio de toda la casa. El lunes amaneció gris, y no solo por el cielo nublado. Desde que Natalia se fue, la casa se sentía vacía. No era el silencio, era otra cosa. Era como si todo hubiera perdido sentido, como si los muebles, los cuartos, hasta el aire estuvieran diferentes. Las niñas se dieron cuenta en cuanto se despertaron. Paula preguntó por ella de inmediato. Ana ya lo sabía, pero no quiso decirlo. Se quedaron las dos frente al lugar donde Natalia solía dejarles el desayuno. Listo. Y al no verla, se les vino todo encima. Matilde trató de animarlas con hotcakes, música, palabras, pero nada funcionó. El hueco que dejó Natalia no se podía tapar con azúcar ni con canciones infantiles. Tomás bajó tarde, cara de sueño, barba crecida, ojeras marcadas. Cuando Paula le preguntó con voz bajita ¿por qué se fue Natalia?, él no supo qué responder. Dijo algo vago, que necesitaba tiempo, pero no coló. Las niñas no eran tontas. En los días siguientes, Paula volvió a portarse como antes. Respuestas cortantes, berrinches sin razón, gritos. Ana regresó al silencio, a morderse las uñas, a pasar las tardes viendo por la ventana. Todo el avance que habían tenido se fue como agua entre los dedos. Tomás trataba de hacer las cosas bien. Intentaba sentarse a comer con ellas, preguntar por su día, llevarlas a la escuela,
pero no era suficiente. No podía ser papá, mamá, terapeuta, amigo y niñero todo al mismo tiempo, y menos cuando su cabeza no dejaba de pensar en Natalia. Cada noche se sentaba en su oficina, abría su laptop y fingía trabajar, pero en realidad leía el chat donde solía hablar con ella. Nunca se decían mucho por mensaje, pero ahí estaban, recordatorios, recados, alguna broma de vez en cuando. Lo leía en bucle. No sabía si escribirle o no. Quería decirle que se equivocó, que la necesitaban, que él también, pero no sabía cómo sin sonar como un cobarde. Renata volvió, como si nada hubiera pasado. Usó la excusa de que las niñas no pueden quedarse sin figura materna, y empezó a aparecerse más. Al principio con regalos, luego con órdenes. Matilde se hartó rápido. ¿Ya se te olvidó que tú fuiste la que mandó esa carta al colegio? ¿No te da ni tantita pena venir aquí a hacer como si todo está bien? Renata le sonrió con esa cara falsa que ya nadie aguantaba. Yo solo estoy cuidando a mi familia. Natalia no era buena para este lugar, pero nadie le creía, ni siquiera Tomás. Solo que ahora, por la culpa, por el miedo o por inercia, la dejaba estar. No la sacó, no la enfrentó, y eso, poco a poco, empezó a costarle más de lo que imaginaba. En la oficina, empezó a fallar. Llegaba tarde, se distraía, olvidaba juntas importantes. Sus socios lo notaron. Uno de ellos se lo dijo de frente. Necesitas poner en orden tu casa, Tomás, porque aquí ya no estás funcionando. La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. Las niñas estaban en el cuarto viendo una película. Tomás intentaba concentrarse en unos papeles cuando escuchó un grito. Era Paula. Subió corriendo. Ana estaba llorando, y Paula le gritaba que no quería dormir con ella, que quería su propio cuarto, que todo estaba mal desde que la sacaron a Natalia. Ana, en shock, no decía nada. Tomás trató de calmar a Paula, pero lo empujó. Le gritó con rabia que él nunca escuchaba, que siempre hacía lo que los adultos querían, que nunca pensaba en lo que ellas necesitaban. Tú la corriste, tú la sacaste, y ahora todo está feo otra vez. Tomás no supo qué decir. Se quedó parado, viendo a sus hijas hechas pedazos, sin poder hacer nada. Y ahí, en ese momento, se dio cuenta de que todo lo que habían construido se había ido al carajo. No por culpa de Natalia, por culpa de él, porque fue él quien no supo defenderla, él quien dejó que el miedo ganara, él quien abrió la puerta para que Renata volviera a envenenar todo. Esa noche, se sentó en la sala, solo, con una botella de vino que ni siquiera le gustaba. Matilde pasó cerca, lo miró desde la cocina y no aguantó más. ¿Ahora sí te das cuenta de lo que hiciste? Tomás levantó la vista. No sabes lo difícil que es todo esto. ¿Difícil? Difícil fue para ella quedarse callada cuando la atacaron. Difícil fue aguantar que la culparan por cosas que no hizo. Difícil fue irse sin armar un escándalo, sabiendo que la estaban sacando por algo que ya te había contado. Tomás cerró los ojos. No tenía fuerzas para defenderse. La cagaste, Tomás, pero todavía puedes arreglarlo. Solo que no esperes que ella te esté esperando, porque hay personas que, cuando se van, no regresan. Él no contestó, solo tragó saliva, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró, no con rabia, con tristeza, con esa tristeza que solo se siente cuando uno sabe que perdió algo bueno. Habían pasado 2 semanas desde que Natalia se fue, 2 semanas que se sintieron como 2 años. En la casa todo seguía igual, pero nada estaba bien. Tomás intentaba sostener las cosas como podía, pero ya no tenía la fuerza, ni la paciencia. Paula y Ana no. Mejoraban. Y Renata seguía apareciendo cuando quería, metiéndose más de la cuenta. Ese sábado, Tomás necesitaba salir. No a trabajar, no a comprar nada. Solo salir. Sentía que si pasaba otro día ahí, iba a explotar. Así que se subió a su coche sin saber exactamente a dónde iba. Terminó en una cafetería pequeña, escondida en una calle secundaria de la colonia Roma. Un lugar donde nadie lo reconocía, donde podía sentarse sin que lo interrumpieran. Pidió un café solo, sin azúcar, el mismo de 1900. Siempre. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y sacó su celular. Tenía varios mensajes sin abrir, pero no quería ver nada. Apoyó los codos sobre la mesa, se frotó la cara con las manos y soltó un suspiro largo. Entonces, al alzar la vista, la vio. Natalia entraba por la puerta, con el cabello suelto, una mochila en la espalda y los audífonos colgando del cuello. No lo había visto. Iba directo al mostrador, saludando al cajero como si ya se conocieran.
Pedía algo con confianza, tranquila, como si ese lugar fuera parte de su rutina. Y él, desde la mesa, no supo si moverse o esconderse. Sintió cómo se le aceleró el corazón. Tragó saliva. Se quedó mirándola, como si la estuviera viendo por primera vez, y al mismo tiempo, como si nunca se hubiera ido. Natalia esperó su pedido. Sacó su celular, y justo cuando volteó para buscar una mesa, lo vio. Se congeló. No en drama, no en cámara lenta. Solo se quedó ahí, parada, con los ojos clavados en él, sin moverse. Tomás se levantó despacio. No sabía si acercarse o esperar a que ella lo hiciera, pero ella lo resolvió. Caminó hacia su mesa, con paso firme, sin huir. Se paró frente a él. Hola, hola. Un silencio tenso los envolvió, pero no era incómodo. Era de esos silencios que están llenos de cosas que no se han dicho. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Claro. Se sentaron uno frente al otro. Ella dejó su vaso sobre la mesa. Él la miró a los ojos por primera vez desde que se fue. No pensé encontrarte aquí, dijo ella. Yo tampoco. Solo necesitaba salir. ¿Todo bien? No. Ella asintió. No preguntó más. Las niñas te extrañan, dijo él bajando la voz. Yo también las extraño. ¿Y tú cómo estás? Natalia dudó un segundo. Luego respondió. Más tranquila, pero no mejor. Las extraño todos los días. Tomás se acomodó en la silla. Se notaba nervioso, pero también con ganas de decir lo que venía cargando. Quiero pedirte perdón, por haberte echado así, por no haber tenido el valor de sostenerte cuando todo se vino encima, por dejarte sola. Natalia respiró hondo, miró su vaso. Luego volvió a verlo. No me dolió que me pidieras que me fuera. Me dolió que me lo pidieras justo después de decirme que ibas a cuidarlo conmigo. Me dolió que dijeras que confiabas y después te alejaras como si no. Tomás bajó la mirada. Era verdad. No tenía cómo defenderse. Tenía miedo de perderlo todo otra vez, de equivocarme contigo, de repetir lo que pasó con Mariana, de fallarle a mis hijas. Y al final lo hiciste, respondió ella, sin tono de reclamo. Pero no por confiar en mí, sino por no confiar en ti mismo. Él levantó la mirada. Algo dentro de él se rompió. No sé cómo hacerlo. No sé cómo volver a acercarme. No sé cómo pedirte que vuelvas. Natalia sostuvo su mirada. Yo tampoco lo sé, porque no puedo volver a una casa donde alguien como Renata puede hacer lo que hizo y salirse con la suya. Ya no está, respondió Tomás. Le pedí que no volviera. Cerré esa puerta. Tarde, pero la cerré. Natalia se quedó callada. No porque no le creyera, sino porque necesitaba escucharlo, verlo, sentir que no era solo culpa, que había algo más. No quiero que vuelvas como niñera, dijo Tomás de golpe. Quiero que vuelvas porque tú quieres, porque yo quiero, porque lo que construimos no era solo trabajo. Natalia lo miró, sin moverse. Tenía las manos apretadas sobre la mesa. Estaba temblando, pero no por miedo, sino porque dentro de ella se le revolvía todo. Yo no necesito una promesa, dijo. No quiero que me digas lo que va a pasar en 6 meses. Solo quiero saber si vas a pelear por esto o si solo fue una etapa bonita que ya se terminó. Tomás estiró la mano y la puso sobre la suya. Voy a pelear, aunque no sepa cómo, aunque me cueste, porque ya me di cuenta que la casa sin ti no es un hogar, ni para ellas ni para mí. Natalia cerró los ojos por un momento. No dijo que sí, no dijo que no. Solo lo dejó ahí, con la mano encima, y después de un rato, la apretó fuerte, como quien dice, aquí estoy, como quien dice, vamos a ver hasta dónde llegamos. Natalia volvió a la casa, pero no con maletas ni fiesta de bienvenida. Volvió despacio, un paso a la vez. Primero en las tardes, luego a quedarse. Nada oficial, nada que se anunciara en voz alta, pero volvió. Las niñas la recibieron como si no hubiera pasado ni un día. Ana se le colgó del cuello. Paula le dijo que no sabía si quería abrazarla o regañarla por haberse ido, y ella le contestó, haz las dos. Se abrazaron llorando. Tomás la observaba desde lejos. No metía presión, no forzaba nada, solo estaba, al pendiente, presente, cambiado. Renata no volvió, al menos no físicamente, pero el efecto que dejó seguía ahí, las heridas abiertas, la tensión con la familia, las dudas que nadie quería preguntar en voz alta. Pero había algo que a Natalia no la dejaba en paz. ¿Cómo había conseguido Renata ese documento? ¿Cómo sabía exactamente dónde buscar su pasado? No le cuadraba, y no era la única. Tomás también tenía esa espina clavada. Lo pensaba mientras se duchaba, mientras manejaba, mientras trabajaba,
Le daba vueltas, hasta que decidió moverse. Llamó a un viejo amigo suyo que trabajaba en seguridad digital. Le pasó el número desde el que habían mandado el correo al colegio. Su amigo rastreó el origen. Lo que encontró lo dejó helado. Ese número no era de Renata, le dijo. Era de alguien más. Un tipo que usó una IP falsa, pero que dejó un rastro. ¿Quién? El nombre que aparece es Alfredo Rosales. Tomás se quedó mudo. Ese nombre ya lo había escuchado. Natalia se lo había mencionado. Era su ex, el que la metió en todo ese problema. ¿Estás seguro? 100%. Este tipo fue quien filtró los documentos. Y hay más. Al parecer, intentó acceder a la red de tu empresa hace un par de semanas. Por suerte no logró nada, pero sí intentó. Tomás no entendía nada. ¿Qué buscaba ese tipo? ¿Por qué atacarla? ¿Por qué meterse con su familia? No esperó más. Se lo contó a Natalia esa misma noche. Estaban en la cocina, los dos solos. Las niñas ya dormían. Le explicó todo. Lo del correo, la búsqueda, la conexión con Alfredo. Natalia se quedó en shock. No por el nombre, por el hecho de que él aún estuviera metido en su vida. Después de tantos años, después de tanto silencio. Sabía que ese tipo era capaz de muchas cosas, pero no pensé que fuera a llegar tan lejos, dijo ella bajando la voz. Me quiso destruir cuando lo dejé. Me juró que si no estaba con él, nadie más lo iba a estar, y yo pensé que ya había pasado todo eso. Tomás se acercó. Serio, ¿crees que Renata lo conocía? No sé, pero no me sorprendería. Si alguien como ella quería dañarme, solo tenía que buscar bien. Y si él estaba esperando una oportunidad, seguro se la dio. Tomás caminó por la cocina como fiera en jaula. Ya no era solo un tema de chismes. Esto ya era algo más oscuro. Voy a hacer que lo denuncien. Si ese tipo volvió a meterse contigo, tiene que pagar. No quiero que lo hagas por mí, le dijo Natalia, firme. Hazlo por tus hijas, porque él no solo me quiso ensuciar a mí, las usó a ellas para atacarme, para dañarte. Él la miró y asintió. En sus ojos había rabia, pero también decisión. Esa misma semana, con ayuda de su amigo experto en seguridad, Tomás preparó una denuncia formal. Entregaron pruebas, capturas, llamadas grabadas, todo. No sabían si eso iba a detener a Alfredo, pero ya no se iban a quedar de brazos cruzados. Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. Un día, Matilde encontró una caja en el ático de la casa. Estaba limpiando, revisando cosas viejas, cuando tropezó con ella. Era de Mariana. Tenía fotos, libretas, cartas. Entre todo eso, había una carta cerrada con el nombre de Tomás en el sobre. Matilde no sabía si debía abrirla o no. Dudó. La bajó y se la entregó a Tomás, sin decir palabra. Él la reconoció. Era la letra de su esposa. Se encerró en su oficina. Se sentó. La abrió. La carta estaba fechada unas semanas antes del accidente, y decía cosas que nunca había imaginado. Mariana le pedía perdón. Le hablaba de secretos, de personas que no eran quienes parecían. Le hablaba de Renata, de cómo su hermana había empezado a meter ideas raras en su cabeza, de cómo a veces sentía que ya no podía confiar en ella. Y había una línea que le partió el corazón. Si algún día me pasa algo, no te encierres, no te culpes, y si aparece alguien que te haga sentir paz, no la alejes. Solo asegúrate de que sea de verdad, de esas personas que no tienen máscara. Tomás se quedó leyendo esa línea una y otra vez, y sin querer, pensó en Natalia. El día después de que Tomás leyó la carta de Mariana, ya no fue el mismo. Esa línea, esa frase que parecía escrita justo para este momento, le había movido todo por dentro. Tenía la cabeza hirviendo, no solo por lo que decía la carta, sino por todo lo que había dejado pasar. Renata, Alfredo, las dudas, el miedo. Se sentía como un tonto, como si hubiera estado jugando a ciegas en su propia casa. Pero ya no más. Ese mismo día, Tomás mandó a bloquear todas las entradas de Renata a la propiedad, claves, tarjetas, todo. También le dijo a su abogado que quería una orden de restricción. El tipo le preguntó si tenía pruebas, y Tomás le dijo que sí. Iba a usar la carta de Mariana como parte del caso. No era una prueba directa, pero sí era un testimonio de alguien que ya no estaba, y eso valía. También usó la denuncia que Natalia había presentado sobre Alfredo. Todo se empezaba a juntar como piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener forma. Pero Renata no se iba a quedar callada. Cuando le llegó el aviso del abogado, se presentó en la oficina de Tomás como si nada. Quiso entrar por la fuerza, empujó a la recepcionista y empezó a gritarle que cómo se atrevía,
que ella era la única familia que le quedaba a las niñas, que no podía sacarla así de su vida. Tomás salió. No la dejó pasar más allá del pasillo. «Renata, esto se acabó. Ya no puedes acercarte a mí, ni a mis hijas, ni a mi casa. Ya no confío en ti. Lo que hiciste no tiene perdón». Ella no se lo esperaba. Estaba acostumbrada a que Tomás fuera más tibio, más dudoso, pero esta vez la miraba con seguridad, con decisión. Ella se sintió acorralada. «¿Por esa mujer estás haciendo esto?», le gritó. «¿Una niñera? ¿Una cualquiera?». Tomás la interrumpió sin levantar la voz. «No es por ella, es por ti, por todo el daño que hiciste desde el primer día que volviste, por las mentiras, por manipular a mis hijas, por meterte con su pasado, por juntarte con ese tipo». Renata abrió los ojos grandes. Ahí supo que Tomás ya sabía todo. Lo de Alfredo, lo del correo, todo. «No sé de qué hablas. Si sabes, y ya no me importa lo que digas. Solo te advierto una cosa. No te me vuelvas a acercar, porque si lo haces, voy a ir hasta el final». Ella lo miró con odio, pero no dijo más. Dio media vuelta y se fue, no sin antes gritar desde la puerta. «Vas a arrepentirte. Cuando te des cuenta de lo que esa mujer quiere en realidad, ya va a ser tarde». Tomás no respondió. Ya no valía la pena. Pero el que sí respondió fue Alfredo. Una semana después, Natalia recibió una llamada de un número oculto. No contestó, pero el buzón de voz se llenó. Era él, su voz. Decía cosas como: «Ya vi que te crees muy lista, pero no te vas a librar tan fácil. Yo también tengo cosas que contar, cosas que pueden hacer que ese hombre te saque de su vida de un día para otro». Natalia grabó todo. Se lo mostró a Tomás. «¿Y si tiene algo?», preguntó ella nerviosa. «¿Y si tiene algo más que yo no sé? ¿Algo como qué?». «No sé. Este tipo es capaz de inventar cosas, de manipular, de cambiar versiones. Yo ya no sé qué es verdad y qué no. Solo sé que no quiero que las niñas salgan lastimadas». Tomás tomó su celular, marcó un número y dijo solo: «Grábalo todo. Y si se acerca a ella o a las niñas, quiero que actúes». Era un investigador privado. Tomás lo había contratado hacía días. No solo para vigilar a Alfredo, también para proteger a Natalia. No se lo había dicho antes, porque no quería que ella sintiera que la estaba controlando, pero ya no había tiempo para cuidados. Ahora esto era una guerra, y tenían que estar listos. El siguiente movimiento fue de Alfredo. Publicó en redes una historia falsa, con una foto vieja de él con Natalia. Decía que ella le robó, que lo destruyó, y que ahora estaba con un millonario para seguir trepando. No etiquetó a nadie, pero la publicación se hizo viral. Algunos lo creyeron, otros no, pero el daño estaba hecho. Natalia se enteró por Matilde. Cuando lo vio, le temblaban las piernas, pero no lloró. Tomás la abrazó fuerte. «Esto no te define. Nadie que importa cree esto. Y si alguien lo hace, no vale la pena tenerlo cerca». Natalia respiró hondo. Se limpió la cara con la manga y dijo: «Ya basta. No voy a seguir escondiéndome. No tengo nada que ocultar. Si este tipo quiere guerra, guerra va a tener». Y así fue. Dieron una entrevista en un medio local. No con amarillismo, no con drama barato, solo la verdad. Natalia habló claro, contó su historia, su versión. Mostraron los documentos legales, las pruebas de acoso. Hablaron con una abogada de mujeres víctimas de violencia psicológica. La gente empezó a ver a Natalia con otros ojos, no como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido y que ahora se defendía. Y justo cuando todo parecía ir acomodándose, la policía encontró a Alfredo escondido en una bodega con documentos falsos y un celular lleno de mensajes a números que coincidían con los usados para acosar a Natalia y contactar a Renata. Lo arrestaron, no por mucho, pero lo suficiente para frenar sus ataques. Ese día, cuando llegó la noticia del arresto, Tomás y Natalia estaban en el jardín, viendo cómo las niñas hacían una carrera con cucharas y limones. Tomás se le acercó, le tomó la mano y le dijo: «Ahora sí se acabó». Natalia lo miró y le respondió: «No, apenas va empezando lo bueno». Ya habían pasado unos días desde que arrestaron a Alfredo. La casa volvió a tener paz, o al menos eso parecía. Las niñas estaban más tranquilas. Matilde caminaba por los pasillos sin esa cara tensa, y Tomás y Natalia volvían a tener esos silencios que no incomodaban, esos silencios que se sienten cómodos, como si ya no hiciera falta hablar tanto. Pero todavía había algo en el aire. Natalia lo notaba. Tomás estaba raro, no distante, no frío, pero se le notaba en los ojos. A veces la miraba y se quedaba pensando, como si quisiera decir algo, pero se detuviera justo antes,
Natalia no lo presionó. Sabía que él tenía sus tiempos. Siempre fue así. Hasta que una tarde de sábado, en pleno atardecer, Tomás entró a la cocina con una carta en la mano. Era la de Mariana, la que Matilde había encontrado en el ático. Se la dio a Natalia sin decir palabra. «Léela», le dijo. Natalia tomó la carta con cuidado. Era una hoja amarillenta, escrita a mano, con letra de mujer, letra firme. Empezó a leer. Mariana le hablaba a Tomás. Le pedía perdón. Le decía que había cosas que no podía seguir guardando, y en una parte del texto, algo la dejó sin aire. «Si algún día conoces a Natalia, no te asustes. Yo la conocí primero, y nunca te lo dije». Natalia paró de leer. Levantó la vista. Tomás la miraba, serio. «¿Cómo?», preguntó ella con la voz apenas saliendo. «Yo tampoco sabía, hasta que encontré esa carta». Natalia siguió leyendo. «Ella trabajaba en el centro de ayuda donde fui a las terapias después de que Ana nació. Yo estaba mal. Me sentía sola, confundida. Ella fue la que me escuchó sin juzgar, la que me hizo volver a ver a mis hijas con amor. Nunca te conté porque fue algo mío, pero la recuerdo. Recuerdo su voz, y si por alguna razón ella aparece en tu vida, no la saques, porque esa mujer tiene algo distinto, algo que ayuda, sin hacer ruido». Natalia dejó caer la carta sobre la mesa. Se agarró la cabeza, se tapó la boca con la mano. No sabía si llorar o reír. Sentía el pecho lleno de algo que no sabía cómo explicar. «¿Tú sabías que yo era esa Natalia?», le preguntó a Tomás. «No, hasta que leí eso, hasta que reconocí cosas que tú me contaste, detalles, coincidencias que ya no eran coincidencias. Y cuando terminé la carta, supe que era real, que ustedes sí se conocieron. Pero tú no te acuerdas, ¿verdad?». Natalia negó con la cabeza, pero empezó a recordar, pedazos, fragmentos. Había una mujer que venía cada martes, siempre sola. Nunca decía mucho, pero cuando hablaba, era directo al corazón. Le dolían los silencios de su casa. Me hablaba de 2 bebés, de un esposo que no entendía su ansiedad. No me acordaba del nombre. Hasta ahora. Tomás se acercó, despacio. «Era Mariana, mi esposa, la mamá de Ana y Paula. Y tú fuiste quien la ayudó sin saberlo». Natalia se quedó en silencio. Las manos le temblaban. Estaba mareada. Todo lo que había vivido ahí, en esa casa, con esas niñas, con él, tenía otro significado ahora. No era casualidad, no era una coincidencia. Era una historia que ya había empezado años antes, pero que nadie supo ver. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó ella con los ojos llenos. Tomás no tenía una respuesta, pero dijo algo que lo cambió todo. «Yo pensé que Mariana se fue dejando un vacío, pero ahora creo que dejó una puerta, y tú la abriste sin saberlo». Natalia se echó a llorar. Esta vez no lo contuvo. Lloró por todo, por lo vivido, por lo que no entendía, por lo que ahora sí tenía sentido. Tomás la abrazó fuerte, fuerte de verdad, como quien por fin entiende lo que tenía frente a los ojos todo el tiempo. Esa noche, cuando Natalia fue a dormir, no pudo pegar los ojos. Se quedó sentada en la cama, mirando la carta una y otra vez, no porque no le creyera, sino porque su corazón aún no lograba ponerse al corriente con lo que estaba sintiendo. Y mientras ella pensaba, Tomás caminaba por el jardín, con las manos en los bolsillos, repitiendo una frase de Mariana que no se le salía de la cabeza. «Si aparece alguien que te haga sentir paz, no la alejes». La casa estaba en calma, pero era de esa calma rara, como cuando sabes que algo grande está a punto de explotar. Natalia había leído la carta de Mariana unas 10 veces desde que Tomás se la entregó, no por curiosidad, sino porque cada vez le encontraba un peso distinto. Esa mujer que ella creyó no conocer, en realidad había confiado en ella mucho antes que cualquiera. Le dejó un mensaje que ni siquiera sabía que le había dejado, y eso la movía por dentro como pocas cosas lo habían hecho. Tomás también estaba revuelto. Por dentro no dejaba de repetirse que todo esto no podía ser solo coincidencia, que esa carta, esas palabras, lo que vivieron con Natalia desde el primer día, tenía sentido ahora, pero al mismo tiempo sentía un nudo en el pecho. Algo le decía que no todo estaba claro todavía, y no se equivocaba. El lunes, Matilde entró a la oficina de Tomás con cara seria. Cerró la puerta sin decir palabra y le dejó un sobre el escritorio. «Esto me lo dio una persona que no quiso decir su nombre. Me lo entregó directo en la puerta del servicio. Dijo que era urgente». Tomás lo abrió. Eran capturas de mensajes, conversaciones por WhatsApp entre Renata y Alfredo. No 1 o 2, decenas, planes, fechas.
momentos exactos de cada cosa que habían hecho para meterle ruido a la vida de Natalia. Pero había uno que lo dejó frío. Renata le había escrito a Alfredo. El día que Mariana murió, me mandó un audio. Lo borré, obvio. Pero si tú supieras lo que me dijo, no era tan santa como todos creen. Tomás apretó el papel con las manos. Respiró hondo. Matilde lo miraba desde la puerta. Sabía que algo fuerte acababa de pasar. ¿Estás bien? No, pero ya estoy harto de tanta mentira. Esa misma tarde, Tomás fue directo a casa de Renata. No le avisó, no le habló antes. Solo llegó y tocó la puerta con fuerza. Ella abrió, sorprendida. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Quiero que me digas qué fue lo que te dijo Mariana el día que murió. Todo, sin vueltas. Renata cambió la cara. Se le borró la sonrisa de golpe. No sé de qué hablas. Sí sabes. Tengo tus mensajes. Tengo pruebas de todo lo que hiciste. Así que dime la verdad, o te vas a meter en un problema más grande del que crees. Ella dudó. Trató de hacérsela fuerte. Pero Tomás ya no era el mismo que se dejaba manipular con 2 lágrimas y una cara triste. Estaba decidido. Renata cruzó los brazos. Se giró. Entró al departamento y lo dejó pasar. Mariana me llamó ese día. Empezó a decir. Estaba alterada. Me reclamó cosas. Me dijo que ya no confiaba en mí, que le había fallado, que si algo le pasaba, quería que me mantuviera lejos de ustedes. Y sí, me dejó un audio, pero lo borré, porque no pensé que fuera en serio. Solo estaba molesta, estaba frágil, hormonal. No pensé que después de eso pasara lo que pasó. Tomás la miró fijo. ¿Qué le hiciste? Nada, solo le dije verdades, que tú no estabas presente, que ella se sentía sola. Le dije que quizá tú tenías algo con otra mujer. Solo eso. Palabras. Pero ella ya estaba mal desde antes. Lo tuyo con Natalia no tiene nada que ver con eso. Tomás apretó los dientes. ¿Y por qué hiciste todo esto después? ¿Por qué inventar cosas? Meterte con las niñas, con Natalia, con la escuela. Renata bajó la mirada. Porque me sentí desplazada. Porque yo era su hermana. Y nadie me dio mi lugar después de que se fue. Porque tú me cerraste la puerta. Porque tú ni siquiera me viste cuando me quedé sola. ¿Y todo eso justificaba arruinarle la vida a otra persona? No, pero ya lo hice. ¿Y qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Me vas a meter a la cárcel por chismes? Tomás se acercó. No, pero te vas a alejar. Para siempre. Si vuelves a acercarte a mis hijas, a Natalia, a cualquier persona que yo quiera, no voy a dudar en hacerlo. No me importa si llevas mi sangre o no. Ya no eres parte de mi familia. Lo fuiste, pero ya no. Renata se quedó callada. No dijo ni una palabra, solo lo vio salir, esta vez sin tener control de nada. Cuando volvió a casa, Tomás le contó todo a Natalia. Le dijo lo que Mariana le había dicho a Renata, el audio perdido, los mensajes, todo. Natalia se quedó en silencio. Luego dijo algo que Tomás no esperaba. Yo no vine a ocupar el lugar de Mariana. Nunca lo voy a ocupar, pero sí quiero cuidarlo. Quiero cuidar lo que ella dejó, porque siento que todo esto no es solo por coincidencia. Es como si ella me hubiera elegido sin yo saberlo. Tomás se acercó, le agarró la mano. No me importa el pasado, me importa lo que tú haces cada día. Cómo miras a mis hijas, cómo me miras a mí. Nadie puede fingir eso. Natalia lo abrazó. Esta vez no como niñera, no como invitada, no como alguien que se quedaba a ver qué pasaba. Lo abrazó como alguien que ya había elegido quedarse. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Mariana, Tomás durmió sin despertarse en medio de la madrugada, sin angustia, sin vacío. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era real. Era domingo por la mañana y la casa, por primera vez en meses, se sentía en paz de verdad. Las niñas jugaban en el jardín, Matilde cocinaba pan de plátano, y la música sonaba bajito en la cocina. Natalia preparaba jugo de naranja, mientras Tomás la miraba desde el marco de la puerta con una sonrisa que no se le borraba. Parecía que al fin todo se estaba acomodando, pero justo cuando Natalia se iba a sentar, el timbre sonó. Matilde fue a abrir, y al regresar, traía algo en las manos, una caja pequeña, envuelta en papel marrón, sin remitente, sin etiqueta. Se la entregó a Natalia. ¿Esto te lo dejaron a ti? ¿A mí? No dijeron nombre, solo preguntaron si aquí vivía una tal Natalia, y se fueron. Natalia la tomó con cuidado. No pesaba mucho, pero se sentía densa, como si trajera algo que no se podía ver. Tomás se acercó, y se quedaron los dos mirándola. Luego, con calma, Natalia la abrió. Adentro venía un cuaderno viejo, de esos de espiral grueso y hojas rayadas. En la primera página decía:
con letra temblorosa. Mariana. Natalia tragó saliva. «Es su letra», dijo Tomás, serio. Pasaron la página. Estaba llena de anotaciones, fechas, pensamientos, fragmentos, dolores, emociones que Mariana no había compartido con nadie. Y en medio de todo eso, algo que los dejó congelados. A veces me pregunto si estoy aquí porque lo elegí o porque lo decidieron por mí. Cuando me enteré de lo que Renata hizo hace años, sentí que no había salida. Ella sabía cosas mías, me lo hizo saber, y desde entonces ya no fui la misma. Natalia lo leyó en voz alta. Tomás no entendía. ¿De qué cosas está hablando? Pasaron otra página. Ahí estaba. Claro, directo. Nunca le conté a Tomás que cuando yo tenía 20 años, Renata me llevó con un doctor. Me dijo que era por mi bien, que tener un hijo con mi situación era demasiado. Yo no sabía qué estaba firmando. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Me anestesiaron. Me dijeron que no era tiempo, que lo podía intentar después, pero no pude. Natalia tapó su boca. Tomás estaba de piedra. ¿Estás diciendo que...? Sí, respondió ella. Mariana había perdido un embarazo por culpa de Renata, y no fue natural, fue provocado, por decisión de alguien más. Tomás se sentó. No podía ni respirar. Mariana nunca le habló de eso. Nunca. Habían tenido a las niñas años después, y él creyó que era su primera vez como padres. Pero no. Había un secreto, uno que nadie había querido tocar. Siguieron leyendo. Mariana hablaba de su culpa, de su rabia, de cómo, a pesar del tiempo, eso la acompañaba, y cómo Renata siempre usó eso como un arma. Y ahora que siento que todo se viene abajo, me pregunto si alguna vez tuve control de mi vida. Lo único que tengo claro es que si algún día me pasa algo, ojalá, mis hijas encuentren a alguien que les dé lo que yo no pude. Natalia cerró el cuaderno. Se quedó en silencio. Tomás tenía los ojos llenos. Esto lo explica todo, dijo él. Su ansiedad, su tristeza, sus silencios. Ella cargaba con algo que yo ni sabía, y Renata lo sabía, y lo usó. Tomás apretó los puños. Esto tiene que ir a la policía, ya no solo por lo que nos hizo a nosotros. Lo que le hizo a Mariana fue violencia, fue abuso, fue manipulación. No se puede quedar así. Natalia asintió, pero había algo más que la inquietaba. ¿Quién dejó la caja? Tomás se quedó pensando. ¿Y si fue alguien que sabía lo que Mariana guardaba? ¿Alguien que quiso asegurarse de que se supiera la verdad? ¿Y si fue ella misma? Dijo Natalia, bajito. ¿Y si dejó eso escondido sabiendo que algún día tenía que salir? Esa noche, después de hablar con sus abogados, Tomás entregó el cuaderno a las autoridades. El caso se reabrió, no como un crimen, sino como una denuncia formal contra Renata por manipulación y daño psicológico. No sabían si habría consecuencias legales, pero sí sabían que ahora todo el mundo iba a saber la verdad. Las niñas no supieron todos los detalles, pero entendieron que su mamá había sufrido más de lo que ellas sabían, que alguien le hizo daño, y que ahora lo justo era contar lo que pasó. Esa misma noche, mientras Natalia se sentaba con Ana y Paula en la sala, Tomás subió al cuarto de Mariana. Nadie lo había tocado desde su muerte. Abrió una de las cajas donde guardaban cosas, viejas, y encontró algo que no esperaba. Una foto, vieja, borrosa, de Mariana en un consultorio, junto a una chica que, aunque con el rostro más joven, era claramente Natalia. Abajo, escrito con marcador negro, decía: «Gracias por escucharme sin decirme que estoy loca». Tomás bajó con la foto en la mano. Natalia la vio, la tomó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No me acordaba de esto. Ella sí. Y en ese momento, los dos entendieron algo que ya no se podía ignorar. Nada en esa historia fue casualidad. Desde el primer día, todo tenía un rumbo. Y ese rumbo los había llevado justo donde estaban ahora. Pasaron los días, y con ellos, las palabras dejaron de doler tanto. La casa ya no se sentía tensa, ya no se hablaba en susurros, ya no se esperaba que alguien explotara en cualquier momento. Al contrario, ahora se respiraba distinto, como si por fin se hubiera abierto una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. Las niñas seguían preguntando cosas, pero con calma. Ya no era ese llanto, desesperado del principio. Paula preguntaba más que Ana, como siempre, y a su manera, intentaba entender todo lo que había pasado. Natalia y Tomás decidieron no esconderle la verdad, pero sí dársela con cuidado, sin detalles innecesarios. Una tarde, mientras tomaban nieve en el patio, Paula soltó una pregunta que les cayó como piedra. ¿Mi mamá estaba triste antes de morir? Tomás la miró sin saber qué decir. Natalia le dio una palmadita en la pierna.
como diciéndole, yo te cubro. Se agachó a la altura de las niñas. Tu mamá era una mujer muy valiente. Tenía días buenos y días malos, como todos. Pero amarlas a ustedes era lo único que nunca le falló. Por eso dejó todo lo que dejó escrito, para que ustedes supieran lo mucho que las quería. Ana la abrazó sin decir palabra. Paula solo asintió, y en ese momento entendieron más de lo que cualquier adulto podría explicar. Matilde, por su parte, estaba más relajada. Ya no tenía esa cara de «todo se va a romper si hablo». Un día entró a la cocina con el celular en la mano y le dijo a Natalia, «¿Sabes qué? Me encontré este número que me dio Mariana hace años. Es de una psicóloga que ayudaba a mamás jóvenes. Siempre decía que era buena. ¿Y si la llamas tú?» Natalia sonrió. No porque lo necesitara de urgencia, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien le ofrecía ayuda sin verla como problema. Llamó, fue, y la terapia le cayó como agua fresca. No porque estuviera rota, sino porque entendió cosas de su pasado que seguían ahí, estorbándole, deteniéndola. Aprendió a hablar de Alfredo sin miedo. Aprendió a dejar de sentirse culpable por el daño que él causó. Y lo más importante, entendió que no tenía que demostrarle a nadie que valía la pena quedarse. Solo tenía que creérselo ella misma. Tomás también buscó ayuda. No fue a terapia, pero se abrió con su amigo, ese que lo ayudó con la seguridad digital. Hablaron como nunca antes, del miedo a fallar como padre, de la culpa por no haber visto las señales de Mariana, del vacío que dejó su muerte. Y al hablarlo, se sintió más ligero. Empezaron a cambiar cosas pequeñas en la casa, detalles que nadie notaba, pero que sumaban. Natalia pintó una pared del cuarto de las niñas con ellas. Les dejó que eligieran los colores. Quedó horrible, pero era suyo. También colgaron una foto de Mariana en el pasillo, no como recuerdo triste, sino como parte de la familia, una que siempre iba a estar. Tomás volvió a trabajar con más energía. Cerró un par de negocios que tenía, estancados. Se sintió fuerte de nuevo, ya no porque quería que todo estuviera bajo control, sino porque por fin sabía que no tenía que hacerlo todo solo. Una noche, después de cenar, se sentó con Natalia en el jardín, sin las niñas. El cielo estaba estrellado y el aire se sentía fresco. Hablaron de todo un poco, como si fueran amigos de toda la vida. ¿Tú crees que esto dure?, preguntó Natalia, mirando hacia arriba. ¿Qué cosa? Esta calma, esta paz. Tomás se quedó pensando. No lo sé, pero si se rompe, la volvemos a armar. Ahora ya sabemos cómo hacerlo. Ella sonrió. No era una promesa de película. Era una respuesta real, y eso valía más. Poco a poco, Natalia empezó a soltar el miedo. Empezó a reír más, a confiar, no solo en Tomás, en ella misma. Dejó de sentirse como la niñera que entró por un trabajo, y empezó a sentirse parte de algo que no se construyó en un día, ni por accidente. Se dio cuenta de que también era su hogar, y Tomás empezó a verla con otros ojos, no como alguien que lo ayudó a sanar, sino como alguien con quien quería construir algo nuevo, no para reemplazar lo perdido, sino para sumar a lo que ya existía. Un día, sin mucha ceremonia, le dio una copia de la llave de la casa, por si algún día quieres volver tarde, o salir antes que yo, le dijo, casi nervioso. Natalia la tomó sin decir nada, solo le dio un beso en la mejilla, cortito, pero con tanto significado que él se quedó callado por un buen rato. Así, sin grandes discursos, empezaron a sanar, no con frases de motivación, no con momentos de película, con lo cotidiano, con las risas de las niñas, con el desayuno compartido, con las veces que se equivocaban y pedían perdón sin tanto show. Sanar no fue perfecto, pero fue verdadero. Ese domingo amaneció diferente. No era por el clima, ni por el calendario, ni por alguna fecha especial. Era por lo que se sentía en la casa. Algo en el aire era distinto, más ligero, más limpio, como si todo el peso que habían arrastrado durante meses por fin se hubiera soltado. Natalia despertó antes que todos. Caminó descalza por el pasillo en silencio. Las niñas seguían dormidas. Matilde roncaba en su cuarto. Y Tomás no se escuchaba. Fue a la cocina. Preparó café y se quedó mirando por la ventana. Era su rutina favorita. Los minutos antes de que el mundo se moviera. Estaba en eso cuando sintió unos pasos lentos detrás de ella. Era Tomás, despeinado, con cara de sueño, pero sonriendo. «Te robaste mi lugar», le dijo con voz ronca. «Ya te lo había ganado hace rato», le contestó sin voltearlo a ver. Él se le acercó, la abrazó por la cintura y se quedó así un rato,
apoyando la barbilla en su hombro. ¿Estás lista?, le susurró. Creo que sí. ¿Segura? No, pero igual lo quiero hacer. Tomás soltó una risita bajita. Era eso, justo eso. No se trataba de tener todo bajo control, sino de dar el paso aunque temblara el suelo. Ese día no fue una boda. No hubo anillos, ni cura, ni vestido blanco. Pero sí hubo algo igual de fuerte. Una comida en Minamesentason. El jardín, con las personas más cercanas. No invitaron a nadie que estuviera por compromiso. Solo a los que habían estado ahí de verdad. Matilde, los papás de Tomás, una amiga de Natalia que venía del centro donde ella trabajó, y una pareja vecina que había sido el apoyo silencioso durante todo ese tiempo. La mesa estaba llena de flores, comida sencilla y vasos de plástico. Las niñas corrían por el pasto con coronas hechas de papel y jugo de uva en copas pequeñas como si fueran grandes. Sonaban carcajadas, gritos, música bajita. Tomás se paró, con una copa en la mano, y sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar. Yo no soy bueno para estas cosas, pero hoy no quiero quedarme callado. Hace tiempo pensé que ya no iba a poder volver a sentirme completo, y no lo digo por tristeza. Lo digo porque cuando Mariana murió, me fui con ella en muchas formas. Perdí el rumbo, perdí la calma, y pensé que con eso ya me tenía que quedar. Pero un día llegó alguien que no vino a salvarme, ni a cambiarme, solo vino a quedarse, y eso fue suficiente. Volteó a ver a Natalia, que lo miraba sin pestañear, mordiéndose el labio como siempre hacía cuando se aguantaba llorar. Gracias por entrar a esta casa sin pedir nada, por querer a mis hijas como si fueran tuyas, incluso cuando tú también estabas rota por dentro, por no soltarme cuando todos los demás ya lo habían hecho, y por quedarte, incluso cuando tenías 1000 razones para irte. Natalia se paró, se acercó a él, le quitó la copa de la mano, y le contestó ahí mismo, y gracias a ti por dejarme entrar, aún con miedo, por no cerrarte del todo, por cuidarme sin decirlo y por dejarme formar parte de algo que ya estaba construido. Yo no vine a ocupar un lugar que ya tenía dueña, solo vine a compartirlo, si me dejaban. Y hoy, por primera vez, siento que ya no soy una visita, siento que soy familia. Las niñas aplaudieron sin entender todo, pero sabiendo que era un momento importante. Ana se acercó con un dibujo en la mano. Era una casa con 4 personas, un hombre, una mujer y 2 niñas con coletas. Abajo decía, nuestra nueva historia. Tomás lo tomó, lo miró y se le quebró la voz. Natalia lo abrazó por detrás, y esa imagen quedó grabada en todos los que estaban ahí. No necesitaban decir te amo a cada rato. Todo eso ya se sentía en cómo se miraban, en cómo se tocaban el brazo al pasar, en cómo se reían sin hablar. Al caer la tarde, cuando todos se habían ido, Natalia se sentó con las niñas a ver una película. Tomás entró con una manta y se la puso encima a las 3. ¿Y tú no te vas a quedar?, le preguntó Paula. Claro que sí. Ya no me quiero perder ni un solo momento. Se acurrucaron todos en el sillón. Matilde les tomó una foto sin avisar. Y esa foto, después, la imprimieron y la pegaron en la nevera con un imán en forma de estrella. No decía, felices para siempre. Decía algo mucho mejor. Aquí seguimos, juntos. Y con eso, todo estaba dicho.